Antes de empezar, apaga la luz, ponte los audífonos y deja que la lluvia haga el resto. Afuera está lloviendo despacio como está lloviendo aquí, en cada una de estas historias. Una lluvia mansa, sin prisa, de esas que no buscan asustar a nadie. Solo acompañar. No hace falta que hagas nada. Solo respira despacio, afloja los hombros y escucha. Esta noche no vengo a gritarte. No hay sustos de golpe ni ruidos que te hagan brincar. Vengo a contarte, en voz baja, cosas que me contaron a mí, cosas que le pasaron a gente común, gente de rancho, de brecha, de camino de tierra. Durante las próximas 2 horas vas a escuchar 5 testimonios. 5 personas que vieron algo que no deberían haber visto. En ranchos de México, en cañadas oscuras, en caminos donde a esa hora ya nadie transita. Ninguna de estas personas quería creer, ninguna. Y aún así, todas terminaron creyendo. Si te quedas dormido antes de que termine, está bien. De verdad, estas historias están hechas para eso, para llevarte despacio hacia el sueño, con la lluvia de fondo y mi voz de guía. Y si te despiertas a mitad de la noche, aquí seguiré. La lluvia no se va a detener, y yo tampoco. No importa la hora que sea cuando escuches esto. No importa si es tu primera noche conmigo o si ya me conoces. Aquí siempre es la misma hora. Esa hora tardía en que el mundo se apaga y solo quedamos tú, yo y la lluvia. Esa hora en que la mente por fin se afloja y se deja llevar. Ponte cómodo, acomoda la almohada. No tienes que entender cada palabra, solo tienes que dejarte llevar por el sonido. Todas estas historias tienen algo en común, ya lo irás notando. Todas pasan de noche, todas pasan cuando llueve. Y en todas hay alguien que aprendió, a la mala, una misma lección. Que hay cosas que caminan cuando nosotros dormimos. Que hay cosas allá afuera, en el campo, en la oscuridad, que llevan ahí más tiempo del que llevamos nosotros. Pero no tengas miedo, porque en todas estas historias, sin falta al final, amanece. Y con el sol, todo se va. Solo te pido una cosa, una nada más. Cuando escuches el primer aullido, allá a lo lejos, no le des mucha importancia. Los que vivieron estas historias tampoco se la dieron, al principio. Pensaron que era un perro, pensaron que era el viento, pensaron muchas cosas, antes de entender que estaban equivocados. Acomódate, sube un poquito la lluvia, si quieres, o bájala, como te haga sentir en calma. Cierra los ojos cuando lo necesites. Nosotros empezamos ahora con la historia de un hombre que aceptó un trabajo de velador en un rancho apartado, solo porque pagaban el doble. Nadie le dijo por qué. Escúchala hasta donde puedas y deja que la noche te lleve. Respira, afuera llueve, adentro estás a salvo. Y allá, en aquel rancho, hace ya muchos años, alguien está a punto de encender una linterna y de dar el primer paso hacia el establo. Ven conmigo. Yo nunca creí en estas cosas. Que quede claro desde el principio. Yo era de los que se reían cuando en la cantina alguien contaba que había visto algo raro en el monte. Me reía hasta aquel invierno, hasta el rancho de los Fresnos. Después de aquello, dejé de reírme para siempre y aprendí a dormir con la luz encendida. Me llamo Rubén. En aquel entonces tenía 42 años y no tenía trabajo. Había cerrado el taller donde llevaba media vida arreglando motores y en el pueblo no había nada, nada más que deudas y miradas de lástima. Así que cuando vi el anuncio en el periódico, recortado, pequeñito, casi escondido, lo leí 3 veces. Decía así: se solicita velador para rancho ganadero. Buen sueldo, alojamiento incluido. Indispensable no tener miedo a la soledad. Y abajo, un número. Nada más. Me llamó la atención esa última línea, no tener miedo a la soledad. En todos mis años nunca había visto que pusieran eso en un anuncio de trabajo. Pero pagaban el doble de lo normal. El doble. Llamé esa misma noche. Contestó un hombre mayor, de voz ronca, pausada. Me preguntó si sabía andar solo de noche, si me espantaba fácil, si tenía familia que me esperara. Le dije que no a lo último, y sentí que eso, curiosamente, le gustó. Quedamos en que fuera al día siguiente. Me dio las señas. Y antes de colgar, me dijo una cosa que no entendí entonces. Me dijo: si aceptas, hazme un favor. No salgas del casco después de que aúllen los perros, pase lo que pase. Yo pensé que era la manía de un viejo. Le dije que sí, que descuidara, y colgué. Esa noche dormí tranquilo, pensando en el dinero. No sabía que era la última noche que iba a dormir tranquilo en mucho, mucho tiempo. El rancho estaba lejos, 3 horas de camino de tierra, después de que se acabara el asfalto.
Fui viendo cómo se quedaban atrás los pueblos, las casas, los postes de luz, hasta que ya no hubo nada. Solo llano, cerros pardos, y esa carretera de terracería que subía y bajaba como si no quisiera llegar a ningún lado. Empezó a lloviznar cuando faltaba poco. Los Fresnos era grande, más de lo que imaginé. La casa principal, de adobe viejo y techos altos, con un corredor largo donde colgaban jarcias y sogas. Alrededor, los corrales, el granero, un establo de piedra, y más allá los potreros que se perdían de vista hasta topar con una línea oscura de árboles, todo mojado por la llovizna, todo muy quieto. Don Elías me recibió en el corredor. Era un hombre seco, alto, de manos grandes y ojos cansados. Me miró de arriba abajo, sin prisa, como quien mide a un animal antes de comprarlo. Luego asintió, despacio, y me dijo: «¿Sirves?». Me enseñó mi cuarto, la cocina, donde estaba la escopeta por si entraba un coyote, y me llevó a conocer a los perros. Eran 3, grandes, de esos perros de rancho que no le tienen miedo a nada. El Moro, la Güera y el Capitán. Don Elías les tenía una fe absoluta. Me dijo: «Estos animales valen más que yo y que tú juntos. Cuando ellos ladren de una cierta manera, una manera que vas a reconocer sin que nadie te la explique, tú te metes y no sales. Repítemelo». Se lo repetí. «Cuando ladren de esa manera, me meto y no salgo». Él asintió, satisfecho, y ya no dijo más. No me explicó de qué había que cuidarse. No me dijo si eran ladrones o coyotes o qué. Y yo, la verdad, no pregunté. Uno no pregunta cuando le van a pagar el doble. Ese fue mi error, el primero de muchos. Los primeros días fueron tranquilos, casi aburridos. Yo hacía mi ronda al caer la tarde, revisaba las cercas, contaba el ganado, cerraba los portones. Después me sentaba en el corredor con un café, escuchando la lluvia caer sobre la lámina del granero. Ese sonido bonito, parejo, que hasta daban ganas de dormir. Los perros echados a mis pies, todo en paz. Yo pensaba: qué fácil me está saliendo el dinero. El ganado estaba gordo, sano, tranquilo. Vacas coloradas, algunos toros, becerros que corrían entre las patas de sus madres. De día era un lugar bonito, de esos que dan ganas de quedarse. Don Elías casi no hablaba, pero era buena gente. Comíamos juntos al mediodía frijoles y tortillas, hechas a mano, y él me contaba de cuando el rancho tenía 100 peones y ahora solo quedaba él. Y yo, mi rutina era siempre la misma, y me daba una paz que no había sentido en años. Al caer la tarde, agarraba mi lámpara y hacía la ronda. Revisaba cada portón, cada tranca, cada tramo de cerca. Contaba el ganado 2 veces. Le echaba agua a los perros. Y cuando ya estaba todo cerrado, me sentaba en el corredor a esperar la noche. Me gustaba ese momento. El rancho quieto, el cielo poniéndose oscuro, los primeros grillos. Un hombre solo, con su café, y la lluvia empezando a caer despacito sobre la lámina. Don Elías y yo comíamos juntos, pero hablábamos poco. Él no era de muchas palabras, y a mí me venía bien. A veces, en la cena, me contaba cosas del rancho, de cuando había sido grande, de cuando tenía peones y fiestas y el ganado se contaba por cientos. Se le iluminaba la cara al recordarlo y luego se le apagaba cuando volvía al presente, a este rancho vacío donde solo quedaba él, un viejo terco que no quería irse de la tierra de sus padres. Yo lo escuchaba y sin querer le agarré cariño, como a un tío. Pero había algo raro en don Elías, algo que al principio no supe leer. En las noches no dormía, o dormía muy poco. Yo lo oía del otro lado de la pared, caminando por su cuarto, arrastrando los pies, a las 2, a las 3 de la mañana. Y a veces lo veía asomarse a la ventana, apartar la cortina con 2 dedos y quedarse mirando hacia el norte, hacia los árboles, un rato largo, y luego volver a la cama. Yo pensaba que era el insomnio de los viejos. No entendía que estaba vigilando, que llevaba años vigilando. Solo una cosa me llamó la atención en esos primeros días. Cada tarde, antes de que oscureciera del todo, don Elías salía al corredor y se quedaba mirando hacia el norte, hacia esa línea de árboles al fondo de los potreros. Se quedaba ahí, quieto, mucho rato, como esperando a que algo apareciera. Un día le pregunté qué miraba. Me dijo, sin voltear, nada. Todavía nada. La primera noche rara fue como a la semana. Yo estaba en el corredor con mi café y de pronto los 3 perros se levantaron al mismo tiempo. Los 3, como si alguien les hubiera dado una orden. Se quedaron mirando hacia el norte, tiesos, con las orejas paradas y un gruñido bajito atorado en la garganta. No ladraban, solo miraban,
y a mí se me enchinó la piel sin saber por qué. Yo miré hacia donde miraban ellos. No vi nada, solo la oscuridad, la llovizna y esa mancha negra de los árboles al fondo. Pero los perros seguían igual, temblando, gruñendo, con la mirada clavada. Duró como 10 minutos, 10 minutos eternos. Y luego, de golpe, se relajaron. Se echaron otra vez, como si nada. Yo me quedé con el corazón acelerado, y esa noche no dormí muy bien. A la mañana siguiente todo estaba normal. Me convencí de que había sido un coyote, o un tejón, algo que los perros olieron y ya. Se lo comenté a don Elías al desayuno, medio en broma. Él dejó de masticar. Me miró fijo y me preguntó muy serio. ¿De qué lado miraban? Le dije que hacia el norte, hacia los árboles. Bajó la mirada a su plato y ya no comió más. Después de aquella primera noche en que los perros miraron al norte, yo empecé a dormir mal. Me acostaba, pero me quedaba con el oído parado, esperando. Cada ruido me despertaba. El viento moviendo una lámina. Una vaca que se movía en el corral. El goteo del agua en una canaleta. Todo me sacaba del sueño, con el corazón brincando, pensando que era la cosa. Y luego me daba coraje conmigo mismo, por estar asustado como niño, por un par de perros que miraron feo una noche. Pero el cuerpo sabe. El cuerpo sabe antes que la cabeza. Y los perros ya no eran los mismos. Desde esa noche, algo les había cambiado. En el día andaban normales, moviendo la cola, pidiendo comida. Pero en cuanto empezaba a oscurecer, se ponían serios. Se sentaban los tres juntos, mirando al norte, quietos, como soldados en guardia. Ya no jugaban de noche. Ya no ladraban a los coyotes que se oían a lo lejos. Solo miraban en esa dirección, tensos, esperando. Como si supieran que algo se acercaba noche con noche un poco más. Y ellos llevaran la cuenta. Esa reacción me dejó pensando todo el día. ¿Por qué le importaba tanto de qué lado miraban los perros? Quise preguntarle en la comida, pero él ya no me habló. Se metió a su cuarto temprano, y antes de encerrarse me repitió, como quien reza: si ladran feo esta noche, te metes. No salgas por nada. Ni por el ganado, ni por los perros. Por nada. ¿Me oíste, Rubén? Por nada. Esa noche había luna llena. Yo no le di importancia entonces, pero ahora, cuando lo pienso, siempre vuelvo a eso. Era luna llena. La lluvia se había hecho más finita, casi neblina, y la luna se colaba entre las nubes, plateando los potreros. Todo se veía como de día, pero al revés. Blanco y negro, sin color, con sombras larguísimas. Hermoso. Y a la vez, no sé cómo decirlo. Equivocado. Todo se veía equivocado. Como a la medianoche empezó. Primero fue el capitán. Un ladrido, dos, luego un aullido raro. Enseguida se le unieron el moro y la güera. Y en segundos los tres estaban como locos, tirándose contra la cerca del norte, ladrando de una forma que yo nunca había oído en un perro. No era coraje, era miedo. Ladraban con miedo. Y ahí entendí a qué se refería don Elías. Sin que nadie me lo explicara, lo entendí. Se me heló la sangre. Me acordé de lo que me habían dicho. Cuando ladren así, te metes y no sales. Pero mis pies no se movían. Me quedé pegado en el corredor, escuchando a esos perros volverse locos, mirando hacia esa oscuridad del norte, donde no se veía nada. Nada. Hasta que, entre la neblina, allá lejos, me pareció ver algo. Una forma. Alta. Parada. Quieta. No sé cómo describirlo. Estaba lejos, en la orilla de los árboles, donde la luz de la luna ya no llegaba bien, pero se veía una silueta, parada en dos patas, como una persona muy alta, pero no era una persona. Los hombros estaban mal, la cabeza estaba mal, y estaba completamente inmóvil, mientras los perros se desgañitaban. No se acercaba, no se iba, solo miraba hacia el casco, hacia mí. No pensé, me metí, cerré la puerta de golpe, eché la tranca y me quedé del otro lado con la espalda pegada a la madera, respirando como si hubiera corrido 1 kilómetro. Afuera, los perros seguían ladrando, y yo, sin saber por qué, empecé a rezar. Yo, que no rezaba desde niño. Recé pidiendo que amaneciera. Recé para que esa cosa, fuera lo que fuera, no cruzara los potreros. Los perros ladraron como 1 hora entera. Yo estaba en el piso, con la escopeta entre las manos, escuchando, y de repente se callaron, todos al mismo tiempo. Un silencio de golpe, seco, que fue peor que los ladridos, porque un silencio así solo significa 2 cosas: que la cosa se fue
o que ya está tan cerca que los perros prefirieron callarse, y yo no sabía cuál de las dos era. Me quedé sin respirar, escuchando, solo la lluvia, finita, sobre el techo, nada más. Y entonces lo oí, pasos, afuera, en el corredor, pesados, lentos, como de algo grande que caminaba con cuidado sobre las losas mojadas. Un paso, silencio. Otro paso, se acercaba a la puerta. Yo apreté la escopeta hasta que me dolieron las manos, y contuve el aire, para no hacer ni el más mínimo ruido. Los pasos llegaron hasta la puerta, y se detuvieron, justo del otro lado, a 2 dedos de mí, con solo la madera de por medio. Vi cómo la sombra tapaba la rendija de abajo, la poca luz de luna que entraba por ahí. Estaba parado frente a la puerta, respirando. Yo lo oía respirar. Un resuello grave, húmedo, que no era de ningún animal que yo conociera, ni de ninguna persona. Y entonces, la tranca de la puerta se movió, un poquito, como si del otro lado algo hubiera empujado, probando. Con cuidado, sin fuerza todavía, solo probando si abría. Yo no me moví, no respiré. Aparté el dedo del gatillo porque me temblaba tanto la mano que tenía miedo de disparar solo. Y recé otra vez, con los ojos cerrados. Que se vaya, por favor. Que no entre aquí. La tranca dejó de moverse. Pasó 1 minuto, 2, y luego oí los pasos otra vez, pero alejándose. 1, silencio. Otro, más lejos, hasta que ya no oí nada, solo la lluvia. Me quedé en el piso hasta que el cielo empezó a aclarar por la ventana. No dormí ni un segundo. Cuando por fin salió el sol y cantó un gallo a lo lejos, me solté a llorar, de puro alivio. Como un niño, en cuanto hubo suficiente luz, salí, con la escopeta por delante. El corredor estaba mojado, brillante por la llovizna de la noche, y ahí, sobre las losas, había huellas. Grandes, enormes, no de bota, no de pezuña, huellas de algo que pisaba con algo parecido a un pie, pero con dedos larguísimos y marcas de garras al frente. Estaban por todo el corredor y terminaban justo frente a mi puerta. Me agaché a mirarlas. Eran del doble del largo de mi mano abierta, del doble, y estaban hundidas en la piedra, hundidas, como si la cosa pesara 200, 300 kilos. Seguí el rastro con la vista. Salía del corredor, cruzaba el patio y se perdía hacia el norte, hacia los árboles, por donde había venido. Y entonces me acordé de los perros. Me acordé de que se habían callado de golpe. Corrí a buscarlos. Grité sus nombres. Moro, Güera, Capitán, nada. Recorrí los corrales, el granero, el establo, nada, hasta que llegué a la cerca del norte, esa contra la que se habían tirado toda la noche, y ahí estaban, los 3, la Güera y el Capitán, echados, como dormidos, sin una sola herida, sin sangre, sin nada, solo muertos, con los ojos abiertos mirando hacia los árboles. Muertos de miedo, me dijeron después, literalmente, del susto. Del Moro no encontré nada, ni el cuerpo, ni un rastro. Desapareció, como si se lo hubiera tragado la tierra, o algo peor. Me quedé arrodillado junto a la cerca, con los otros 2 perros fríos a mis pies, y sentí un vacío en el estómago que no se me ha quitado hasta el día de hoy. En eso llegó don Elías. Venía despacio, apoyándose en su bastón. Miró a los perros, miró las huellas, y no se sorprendió, nadita. Me quedé un rato largo junto a los perros muertos. Les busqué heridas, mordidas, algo, nada, ni un rasguño. La Güera tenía los ojos abiertos, y en esos ojos había quedado el miedo, congelado. Nunca había visto algo así. Un animal no se muere de miedo, pensaba yo. Un animal se muere de una enfermedad, de un golpe, de un mordisco. No de miedo, pero estos 2, sí, estos 2 vieron algo tan espantoso, tan de cerca, que el corazón se les paró. Y yo, que había estado del otro lado de una puerta de esa misma cosa, me pregunté cómo no me había pasado a mí lo mismo. Seguí el rastro de huellas con la mirada. Salían de mi puerta, cruzaban el patio, pasaban junto a los cuerpos de los perros y se iban derecho al norte, a los árboles, en línea recta, sin dudar, como quien conoce el camino.
y me di cuenta de una cosa que me revolvió el estómago. Las huellas de venida y las de regreso eran distintas. Las de venida iban directo a mi puerta. Las de regreso daban una vuelta. Pasaban por el corral, por el establo, por la ventana de don Elías, como revisando, como buscando algo más antes de irse, como contando quién quedaba adentro. Se quitó el sombrero, se quedó un rato callado, mirando a sus perros, y luego dijo, en voz baja como para sí mismo: llegó temprano este año. Yo le pregunté, casi gritando, qué era eso, qué había pasado, qué había venido en la noche. Él me miró con esos ojos cansados, tristísimos, y me dijo una sola cosa. Me dijo: hay cosas, Rubén, que es mejor no nombrar, porque cuando las nombras, voltean a verte. Nos sentamos en el corredor. Él me sirvió un mezcal, aunque era temprano, y me lo tomé de un trago. Entonces me empezó a contar. Me dijo que eso venía cada tantos años, siempre en el invierno, siempre en luna llena, que su padre lo había visto, y el padre de su padre, que no se lo podía matar, porque le habían disparado 1000 veces y las balas no le hacían nada, que solo se podía esperar y esconderse. Me dijo que el velador anterior no le hizo caso, que salió una noche como esta, a defender el ganado, con su rifle y todo, y que lo encontraron a la mañana siguiente, a medio kilómetro del casco, del otro lado de la cerca del norte, o lo que quedaba de él. Por eso el anuncio decía lo que decía, por eso pagaba el doble, porque don Elías necesitaba a alguien que le creyera, antes de que fuera tarde. Esa misma tarde hice mis cosas. No me importó el dinero, no me importó nada. Le dije a don Elías que me iba, que perdonara, que yo no estaba hecho para eso. Él no trató de detenerme. Al contrario, asintió como si lo entendiera perfectamente. Me pagó completo, hasta de más, y me acompañó hasta la troca. Ya para subirme, me agarró del brazo. Fuerte, y me dijo lo último, lo que más me persigue. Me dijo: te vio, Rubén, anoche, en la puerta, te olió, ya sabe a qué hueles, y esas cosas no olvidan un olor. Puede que aquí ya no vuelvas a verlo, porque te vas. Pero si algún día, donde sea que estés, en luna llena, escuchas que los perros ladran de esa manera, la manera que ya conoces, métete. Y no salgas, porque a lo mejor no vino por el ganado. A lo mejor ahora viene por ti. Manejé de regreso sin parar. 3 horas de terracería con las manos temblando en el volante, viendo el retrovisor cada rato, aunque sabía que no había nada. Llegué a mi casa de madrugada. Cerré con llave, con doble llave, y me senté en la cocina, con la luz prendida, hasta que amaneció. No podía quitarme de la cabeza las palabras del viejo, que me había olido, que esas cosas no olvidan un olor. Don Elías me habló esa mañana como no me había hablado nunca. Me dijo que él había nacido en ese rancho y que desde niño había oído hablar de la cosa, que su abuelo la llamaba, en voz baja, el dueño del monte, porque decían que era el verdadero dueño de aquella tierra, más viejo que las escrituras, más viejo que la hacienda, más viejo que todo, que los hombres podían poner cercas y meter ganado y creerse los amos, pero que cuando salía la luna grande, el dueño del monte bajaba a cobrar su parte, y no había cerca ni escopeta que lo detuviera. Me dijo que por eso él nunca había desmontado los árboles del norte, aunque le estorbaran, aunque le quitaran potrero, porque ese monte era del dueño, y mientras se le respetara su monte, se conformaba con llevarse una res, un perro, de vez en cuando, en las lunas grandes. Pero si se le tocaba su tierra, si se le faltaba al respeto, se ponía bravo. Y entonces ya no se llevaba animales, se llevaba gente, como al velador de antes que yo, como hace muchos años a un peón que se emborrachó y se metió al monte a talar leña una noche de luna. De ese ni el hacha encontraron. De eso hace ya muchos años. Nunca volví al campo. Me quedé en el pueblo, conseguí otro trabajo, rehice mi vida. Casi lo he olvidado. Casi. La mayor parte del tiempo pienso que fue un mal sueño, que exageré, que fue un oso, o un loco, o vaya uno a saber qué. Durante 11 meses del año, no pienso en los fresnos para nada. 11 meses vivo tranquilo, como cualquiera. Pero hay un mes. El de las noches largas y frías, el de la luna llena del invierno. Ese mes, duermo mal. Ese mes cuando llueve como está lloviendo ahora y hay luna aunque no se vea por las nubes. Me despierto a medianoche, sin razón, con el corazón golpeando, y me quedo escuchando a los perros del vecindario, rezando para que ladren normal, para que ladren como ladran los perros comunes.
porque hace 3 inviernos los perros de la cuadra ladraron distinto. Una noche de lluvia y de luna, ladraron de esa manera, la que don Elías me enseñó a reconocer sin explicármela, con miedo, con ese miedo animal, hondo, que no se finge. Y yo me levanté de la cama, temblando, y fui a la ventana, y no quería mirar. Pero miré. Aparté la cortina con 2 dedos y miré hacia la calle mojada. Al final de la calle, debajo de un poste de luz que parpadeaba, había algo parado, alto, en 2 patas, muy quieto, mirando hacia mi casa, igualito que aquella noche en el rancho, en la orilla de los árboles. No se movía, solo miraba. Solté la cortina, apagué todas las luces y me metí a mi cuarto y cerré con llave y me tapé la cabeza como un niño y esperé a que amaneciera. A la mañana siguiente salí a la calle. No había nada debajo del poste, nada, ninguna huella porque el pavimento estaba duro y la lluvia había limpiado todo. Podría jurar que lo soñé, podría convencerme si no fuera por una sola cosa que no me deja mentirme, mi perra. La que tenía entonces, una perrita chica, buena, que dormía siempre conmigo. Esa mañana no la encontré, nunca la encontré. Solo estaba su collar, en la banqueta, cerca de la reja, como dejado ahí a propósito, sin sangre, sin pelos, sin nada. Igual que el Moro, tantos años atrás, en aquel rancho perdido. Y desde entonces ya no tengo perros. No porque no los quiera. Al contrario, es porque los quiero que ya no los tengo. Porque he entendido que, mientras esa cosa me recuerde, cualquier animal que duerma cerca de mí está en peligro. Ya no le tengo tanto miedo, ¿sabes? Uno se acostumbra a todo, hasta a esto. Ahora cuando llega el invierno ya sé lo que tengo que hacer. Cierro bien. Apago las luces. No salgo si los perros ladran feo. Y espero. Espero a que pase el mes, a que la luna cambie, a que las noches se acorten. Y siempre pasa. Siempre amanece. 11 meses vivo tranquilo, ya te dije. Es solo uno el que me toca aguantar. Te cuento todo esto por una razón, porque hoy también está lloviendo. Y hoy también hay luna llena, aunque no la veas por las nubes. Yo ya cerré con llave, ya apagué casi todo. Nada más dejé esta lucecita para contarte. Y si de repente me oyes callar, así, de golpe, no te asustes, es que estaré escuchando. A ver de qué manera ladran los perros esta noche. Nada más eso. A ver de qué manera ladran. Ojalá ladre normal. Ojalá esta noche solo sea una noche de lluvia, de esas bonitas para dormir. Cierra los ojos tú también. Si escuchas a un perro allá afuera, en tu calle, no te preocupes, seguramente no es nada. Seguramente solo está saludando a la lluvia como hacen los perros comunes. Descansa. Yo me quedo aquí, velando, como siempre, como aprendí. Velando, hasta que amanezca. Hay una huella que no se me borra de la memoria. No de la tierra, esa se borró con la primera lluvia. De la memoria. Una huella junto al bebedero, marcada en el lodo, la mañana en que empezó todo. La miro cada vez que cierro los ojos. Y esta noche, si la lluvia sigue cayendo así, despacio, seguramente la voy a volver a ver. Me llamo Lucía. Crecí en un rancho lechero, en el norte, entre vacas y madrugadas. Mi papá lo heredó de mi abuelo, y mi abuelo del suyo. Ahí nací, ahí aprendí a ordeñar antes que a leer. Y ahí, a los 28 años, viví lo que te voy a contar. No lo cuento para asustar a nadie. Lo cuento porque necesito decirlo en voz alta. Aunque sea una vez, aunque sea de noche con lluvia. El bebedero era el corazón del rancho. Una pila larga de cemento, siempre llena, donde el ganado tomaba agua. Estaba en el potrero grande como a 300 metros de la casa junto a un mezquite viejo y solo. Todos los días mi papá o yo íbamos a revisarlo temprano, a que no se tapara la llave, a limpiar las hojas. Era lo primero de la rutina, antes de que saliera el sol, con el frío pegando en la cara. Éramos mi papá y yo, nada más. Mi mamá había muerto cuando yo era niña, y mis hermanos se habían ido a la ciudad, así que al rancho lo llevábamos entre los dos. Él ya grande, con las rodillas malas, y yo joven y con fuerza. Nos entendíamos sin hablar. Él señalaba, yo iba. Yo señalaba, él iba. Fueron los mejores años de mi vida, aunque entonces no lo sabía. Uno nunca sabe cuándo está en los mejores años. Todo empezó con un becerro. Una mañana de octubre, fui al potrero grande y encontré un becerro muerto, cerca del bebedero. Al principio pensé que se había enfermado, o que lo había mordido una víbora. Pero cuando me acerqué, no era eso. Estaba destrozado, abierto.
Pero lo raro no era eso. Lo raro era lo que no estaba. No había sangre en el suelo, ni una gota, como si algo se la hubiera llevado toda. Tienes que entender cómo era nuestra vida para que entiendas lo que significó todo aquello. Nos levantábamos a las 4 de la mañana con estrellas todavía. Ordeñábamos a mano, mi papá de un lado, yo del otro, con las manos entumidas de frío. El vaho de las vacas, el olor a leche tibia, el ruido del chorro en el bote. Después, el desayuno y el día entero de trabajo. Era duro, pero era bueno. Era una vida honrada, sencilla, sin sobresaltos. Nunca pasaba nada. Por eso cuando empezó a pasar, no sabíamos ni cómo reaccionar. No estábamos hechos para el miedo. Mi papá me había enseñado a leer el campo, a conocer las huellas de cada animal. La del coyote, la del tejón, la del gato montés, la de la liebre. Yo podía llegar a un charco de lodo y decirte quién había pasado por ahí en la noche y hacia dónde iba. Ese era mi orgullo, ¿sabes? Conocer mi tierra, saber leerla. Por eso cuando vi aquella huella junto al bebedero y no supe qué era, no fue solo miedo lo que sentí, fue algo peor. Fue no reconocer mi propia tierra, sentir que había algo en ella que yo nunca había aprendido a nombrar. Me quedé mirándolo, sin entender. Un coyote no hace eso. Un coyote se lleva un pedazo o se lo come ahí mismo y deja un tiradero. Esto era distinto. Estaba limpio, ordenado, casi. Como si algo hubiera comido con calma, sin prisa, y luego se hubiera ido. Fui por mi papá. Cuando él lo vio, se quedó callado un buen rato. Después dijo, muy serio, no fue coyote, ni perro. Y no dijo más. Se lo llevó arrastrando y lo enterró lejos. Fue al enterrarlo cuando encontramos la primera huella, junto al bebedero, en el lodo blando de la orilla, donde el agua se derrama. Mi papá se agachó, y yo vi cómo se le fue el color de la cara. Era una huella grande, muy grande. Yo pensé que era de una vaca que había pisado raro. Pero mi papá negó con la cabeza. Puso su propia mano al lado, abierta, para medirla. Y su mano se veía chiquita, chiquita al lado de aquello. No era pezuña, no era pata de perro. Tenía dedos, 5 dedos largos, con la marca de una garra al final de cada uno. Y el talón hundido, como de algo que caminaba parado. Como un pie humano, pero del tamaño de un antebrazo, y con garras. Una sola huella, muy marcada, apuntando hacia la casa. Como si la cosa se hubiera parado ahí, junto al agua, a mirar hacia donde dormíamos nosotros. Nada más una. Y luego, nada. Mi papá borró la huella con el pie, rápido. Como si le diera vergüenza o miedo que yo la siguiera viendo. Me dijo, no le digas a nadie, y menos a los peones. Yo le pregunté qué era. Él no me contestó. Solo me dijo que a partir de esa noche íbamos a meter todo el ganado al corral de junto a la casa. Todo. Y que ni tú ni yo, Lucía, vamos a venir al bebedero después de que oscurezca. ¿Me lo prometes? Se lo prometí. Esa tarde metimos todo el ganado. Nos costó horas. Las vacas estaban nerviosas, no querían caminar, mugían y se resistían. Nunca las había visto así. Cuando por fin cerramos el corral, ya era de noche. Mi papá revisó la tranca 2 veces, 3, y se quedó un rato mirando hacia el potrero grande, hacia el bebedero, que de noche se veía como una mancha pálida a lo lejos, junto al mezquite. No dijo nada, pero yo vi que tenía miedo, y eso me dio miedo a mí. Esa noche no pasó nada, ni la siguiente. Empecé a pensar que mi papá había exagerado, que la huella era de algún animal raro pero normal, un oso quizá, aunque por ahí no había osos. El ganado se fue calmando, volvimos a respirar. A la 4ª noche, hasta bromeé con mi papá, le dije que su monstruo se había ido de vacaciones. Él no se rió, me miró feo y me dijo, no lo llames, ni de broma, que no te oiga llamarlo. Esa misma madrugada me despertó el ganado, un mugido distinto, no de hambre, no de parto. Un mugido de terror, de muchas vacas a la vez, un escándalo que retumbaba en la oscuridad. Me senté en la cama de golpe. Oí a mi papá levantarse en el otro cuarto. Oí sus pasos rápidos. Oí el cerrojo de la escopeta. Salí. Él ya estaba en la puerta, con la lámpara y el arma, mirando hacia el corral. Y me dijo sin voltear, no salgas, quédate en la puerta. Las noches siguientes fueron una tortura. Metíamos el ganado temprano, sí,
Pero el ganado ya no descansaba. En cuanto oscurecía, las vacas se apretaban en el rincón del corral más pegado a la casa, lo más lejos posible del potrero grande. Se pasaban la noche así, tiesas, mugiendo bajito, con los ojos pelones. No comían, no rumiaban, solo miraban hacia la oscuridad y temblaban. Y nosotros, adentro, las oíamos, y sabíamos que ellas veían u olían algo que nosotros no. Y no dormíamos tampoco. Toda la casa despierta, los animales y las personas, todos esperando. Mi papá empezó a velar. Se sentaba junto a la ventana, con la escopeta cruzada en las piernas, sin prender la luz, mirando el corral toda la noche. Yo le decía que se acostara, que yo velaba un rato. No quería. Decía que era su rancho, su ganado, su responsabilidad, que él había traído a la familia a esta tierra y que él la iba a cuidar. Pero yo veía cómo se le hundían los ojos, cómo le temblaban las manos de cansancio. Un hombre grande, con las rodillas malas, sin dormir, cuidándome, cuidándonos, contra algo que ni él entendía. Eso es lo que era mi papá. El corral era un caos. Las vacas estaban todas apretadas contra la cerca más lejana, la del lado de la casa, empujándose unas a otras, con los ojos blancos, tratando de alejarse lo más posible del otro extremo, del extremo que daba al potrero grande, del lado del bebedero. Mi papá alumbró para allá con la lámpara. El haz de luz cruzó el corral entre el polvo y la llovizna y se detuvo, en la cerca del fondo, donde había algo. Estaba parado del otro lado de la cerca, agarrado del barandal de arriba con manos. Manos largas, con dedos, con garras, aferradas a la madera. Y era alto, tan alto que le sacaba una cabeza a la cerca y la cerca me llegaba a mí por encima de la frente. La luz de la lámpara le pegó de lleno, un segundo, no más. Y yo vi el pelo. Vi los hombros anchos y vi que volteaba la cara hacia nosotros. Despacio, los ojos. Eso es lo que nunca voy a olvidar. Cuando la luz le pegó en la cara, los ojos le brillaron, como los de un gato o los de una vaca cuando les alumbras, pero altos, a la altura de una persona parada y más. 2 puntos pálidos, redondos, que reflejaban la lámpara y nos miraban. Directo, con calma. No con la calma de un animal bruto, con otra calma. Una que sabía lo que estaba viendo, que nos estaba estudiando. Mi papá disparó. Los 2 tiros de la escopeta, uno tras otro. El fogonazo iluminó todo un instante y el estruendo hizo que las vacas se volvieran locas de nuevo. Yo me tapé los oídos. Cuando bajé las manos y volví a mirar, la cosa ya no estaba en la cerca. Se había soltado. Por un segundo pensé que la había matado, pero no. La oímos. La oímos alejarse por el potrero. Y no corría como huye un animal herido. Corría tranquila, sin prisa, como si los tiros ni le hubieran hecho cosquillas. Nos quedamos ahí, mi papá y yo, en la puerta, escuchando cómo se perdían los pasos. Pum, pum, pum. Grandes, pesados, alejándose hacia el bebedero, hacia el mezquite, hacia el fondo del potrero, hasta que ya no se oyeron. Solo quedó la lluvia y el ganado resollando y mi papá respirando fuerte a mi lado, con la escopeta descargada todavía humeando en las manos. No dijimos nada. ¿Qué íbamos a decir? Nos metimos y trancamos la puerta y no dormimos. En la mañana salimos con las primeras luces. Junto a la cerca del corral donde se había parado, el lodo estaba lleno de huellas. Las mismas, iguales a la del bebedero, pero muchas, pisoteadas unas sobre otras, como de algo que estuvo un buen rato ahí, meciéndose, esperando. Y de ahí salía un rastro, claro, hondo, que cruzaba el potrero en línea recta. Mi papá lo siguió con la mirada, y yo con él. Iba directo al bebedero, y del bebedero a los cerros. Mi papá revisó la cerca donde había disparado. La madera estaba astillada por los perdigones. Estaba seguro de haberle dado. A esa distancia era imposible fallar. Pero no había sangre, ni una gota, ni un pelo, nada. Le había vaciado los 2 cañones encima, y aquello se había ido caminando como si nada. Mi papá se quedó viendo los perdigones clavados en el palo, mucho rato. Y por primera vez en mi vida, lo vi asustado de verdad. No preocupado,
asustado. Voy a decirte algo de aquella cosa en la cerca, algo que no le he contado a nadie, porque suena a locura. Cuando la lámpara le pegó en la cara, aquel segundo, yo esperaba ver a una bestia, un animal furioso, salvaje. Y sí, era eso, pero también vi otra cosa. Vi que nos observaba con inteligencia, que entendía lo que éramos, que sabía que la lámpara era una lámpara, que la escopeta era una escopeta, que la casa era donde nos escondíamos. No nos miraba como el lobo mira a la oveja, nos miraba como el cazador mira a otro cazador, de igual a igual, y eso fue lo que más miedo me dio. Y cuando mi papá disparó, y aquello se soltó de la cerca y se fue, no huyó. Esa es la palabra que me importa que entiendas. No huyó. Se retiró, con calma, molesto quizá como quien es interrumpido, pero no asustado. Un animal al que le disparas huye a ciegas, tropezando en pánico. Esto no. Esto se dio la vuelta y se fue caminando, midiendo cada paso, como diciendo, está bien, hoy no, pero volveré. Y nosotros lo oímos irse, paso a paso, hacia el bebedero, hacia los cerros, sin prisa, sabiendo que iba a volver, porque tenía todo el tiempo del mundo, y nosotros no. Esa noche, mi papá me contó lo que sabía. Me dijo que su papá, mi abuelo, ya le había hablado de eso cuando él era joven, que cada muchos años en el rancho aparecía, siempre en otoño, siempre en las lunas grandes, que le decían, bueno, le decían de varias maneras, ninguna en voz alta, que mi abuelo lo había visto una vez, igual que nosotros, junto al mismo bebedero, y que le había dado un consejo. Un solo consejo que servía. El consejo era este: no pelees, no lo persigas, no trates de matarlo, porque no se puede. Solo aguanta, métete, tranca todo, apaga la luz y espera a que se vaya. Siempre se va. Después de unas cuantas noches, se cansa o se aburre o encuentra otra cosa y se va. Hasta la próxima luna grande dentro de años. Lo único que no debes hacer nunca, me dijo, es lo que hizo tu tío. Y ahí bajó la voz. Y me contó de mi tío. Yo no conocía a ese tío. Nunca me habían hablado de él. Era el hermano menor de mi papá, y había muerto joven, y en la familia no se tocaba el tema. Esa noche entendí por qué. Mi papá me contó que su hermano, de muchacho, era terco, valiente, de los que no le tienen miedo a nada. Una noche como esta, aquello apareció. Y mi tío, en lugar de meterse, agarró el rifle, se subió al caballo y salió al potrero a cazarlo, a perseguirlo, solo, de noche. El caballo volvió solo a la madrugada, sin jinete, espantado, sudando, con los ojos idos. Lo buscaron todo el día siguiente, todos los peones, los vecinos, con perros. Lo encontraron hasta el atardecer, en la cañada del otro lado de los cerros, lejísimos. Mi papá tenía 10 años, y a él no lo dejaron ver el cuerpo, pero oyó a los grandes hablar, y lo que oyó nunca se lo quitó de encima. Dijeron que no parecía obra de un animal, que parecía otra cosa. Por eso mi papá me lo contaba, para que yo entendiera que esto no era un juego, que no era un coyote grande al que le disparas y ya, que era algo viejo, algo que su familia conocía desde hacía generaciones, y que la única forma de sobrevivir era respetarlo. Meterse, esperar, no provocarlo. Me hizo prometerle, esa noche, con la mano sobre la mesa, que pasara lo que pasara, yo nunca iba a salir de la casa a enfrentarlo. Se lo prometí, y lo cumplí. Casi. Las noches siguientes las pasamos encerrados. Metíamos el ganado temprano, trancábamos todo, apagábamos las luces y esperábamos. 2 noches vino. Lo oímos rondar el corral, oímos a las vacas asustarse, oímos sus pasos en el lodo. Pero no hicimos nada. No salimos. No prendimos ni una lámpara. Y a la tercera, ya no vino. Ni a la cuarta. La luna empezó a menguar. Y poco a poco, el rancho volvió a la normalidad. Yo pensé que se había acabado, que lo habíamos logrado. Y aquí viene la parte que más me cuesta contar, la parte de la que me arrepiento cada día. Como a la semana, ya todo tranquilo, se me metió una idea tonta en la cabeza. Yo quería ver, quería entender. Toda mi vida oyendo hablar de esto, y ahora que había pasado, mi papá no quería tocar el tema. Y a mí me quemaba por dentro la curiosidad. Así que un atardecer, sin decirle nada, me fui yo sola al bebedero, a ver si quedaba alguna huella.
Todavía había una huella, medio borrada por la lluvia, en la orilla del bebedero. Me agaché a mirarla. Saqué mi cámara vieja, de esas de rollo, y le tomé una foto. Estaba tan concentrada, tan metida en esa huella, que no me di cuenta de que ya casi era de noche. El sol se había metido detrás de los cerros. La llovizna había empezado otra vez. Y yo, sola, a 300 metros de la casa, junto al bebedero. Justo donde mi papá me había dicho que nunca estuviera de noche. Mi papá me enseñó, esa noche, la única foto que quedaba de su hermano. Un muchacho flaco, sonriente, con sombrero, montado en un caballo. No tendría ni 20 años en la foto, y ya no llegó a los 21. Mi papá la miraba y se le llenaban los ojos de lágrimas, 50 años después. Me dijo, era el más valiente de los dos. Yo era el miedoso, el que se metía y se tapaba. Él no le tenía miedo a nada, y por eso se murió Lucía. Porque en esta tierra, el que no tiene miedo, se muere. El miedo es lo que te mantiene vivo. Nunca pierdas el miedo. Prométemelo. Y me contó, con la voz quebrada, lo que nunca me habían dicho de niña. Que cuando encontraron a su hermano en la cañada, del otro lado de los cerros, no fue como encontrar a alguien que se cayó del caballo. Fue otra cosa. Me dijo que lo habían subido hasta allá, hasta lo alto de la cañada, a un lugar al que un hombre a pie no llega fácil, ni de día. Como si algo lo hubiera cargado hasta ahí, y que los que lo bajaron nunca volvieron a ser los mismos. Que uno de ellos, un peón fuerte, curtido, dejó el rancho a la semana y se fue del estado, y nunca regresó. Fue el silencio lo que me avisó. De repente, los grillos se callaron. Todos. Y el aire se puso pesado, quieto, con un olor raro. Un olor a mojado, a tierra, a animal, pero más fuerte, más rancio. Se me erizó la nuca. Levanté la vista despacio, muy despacio. Del otro lado del mezquite, a unos 20 metros, entre la penumbra, había una sombra. Alta, parada, que hacía un momento no estaba ahí, y que ahora me miraba. A mí, sola, sin mi papá, sin la escopeta. No pude moverme. No pude gritar. Se me trabó todo. Nos quedamos así, mirándonos, ella y yo, en esa penumbra, con la lluvia cayendo entre las dos. Yo podía oír su respiración desde donde estaba. Ese resuello grave, húmedo, y podía oler ese olor que se metía hasta la garganta. La casa estaba a 300 metros de potrero abierto. Y entre la casa y yo, estaba ella. Supe, en ese instante, que si corría, me alcanzaba. Que no había manera. Que estaba perdida. Dio un paso, hacia mí, lento, ladeando la cabeza curiosa, como un perro que no sabe qué es lo que tiene enfrente. Y en ese paso, en esa forma de moverse, yo entendí de golpe todo lo que mi papá había tratado de decirme. Entendí por qué se metían, por qué no peleaban, por qué mi abuelo tenía tanto respeto, porque eso no quería mi ganado. Eso, en ese momento, me quería a mí. Y yo, con mi curiosidad tonta, me había servido en bandeja. Y entonces, a lo lejos, se oyó un grito. Mi nombre, Lucía, era mi papá. Había notado que yo no estaba, había visto la hora y venía corriendo por el potrero, con la lámpara y la escopeta, gritando mi nombre como loco. La cosa volteó hacia el ruido. Un segundo, solo un segundo, y ese segundo me salvó la vida, porque mis piernas, que estaban muertas, de repente reaccionaron. Y corrí. Corrí hacia mi papá como nunca he corrido, sin mirar atrás. Mi papá disparó al aire, hacia arriba, 2 veces gritando, haciendo todo el escándalo posible. No para matarla, él ya sabía que no se podía, sino para distraerla, para asustarla con el ruido, para darme tiempo. Y funcionó. Cuando llegué hasta él, casi sin aire, y volteamos los dos, la sombra ya se estaba yendo, retrocediendo hacia el mezquite, hacia los cerros, sin prisa, molesta más que asustada, volteando a vernos una última vez, y luego, tragada por la oscuridad. Mi papá me abrazó ahí, en medio del potrero, bajo la lluvia, fuerte, temblando, y no me regañó, ni una palabra. Creo que estaba demasiado aliviado para regañarme. Nos quedamos abrazados un rato, mojándonos,
Y luego caminamos de vuelta a la casa, pegados uno al otro, alumbrando para todos lados. Esa noche entendí que mi papá me quería más que a nada en el mundo, porque había salido a buscarme, solo, sin dudar, sabiendo perfectamente lo que había allá afuera. No volvió esa temporada. La luna menguó del todo y las noches se hicieron seguras otra vez. Enterramos el asunto, como lo había enterrado mi abuelo, como lo enterró mi papá con lo de su hermano. No se habla, se guarda, se respeta. Pasaron los años. Mi papá envejeció, se puso malo de salud y hace 3 inviernos se me fue, tranquilo, en su cama, de viejo. Y el rancho quedó para mí, sola, como él lo llevó con mi abuelo, sola, con las vacas y el bebedero. Ahora soy yo la que mete el ganado temprano en otoño, la que tranca todo cuando hay luna grande, la que apaga las luces y espera, sola, con la escopeta de mi papá junto a la puerta, y la que reza para que cada año, cuando aparezca, porque aparece cada tantos años sin fallar, me deje en paz una noche más. Ya no me da curiosidad. Ya no quiero ver. Aprendí. Me costó una noche junto al bebedero aprenderlo, pero aprendí. Todavía sueño con esos 300 metros, con esa carrera. En el sueño corro y corro, y la casa no se acerca nunca. Corro con toda mi alma, y el potrero se estira, y la luz de la casa se queda igual de lejos, y detrás de mí oigo los pasos, grandes, tranquilos, que no necesitan correr para alcanzarme, porque saben que tarde o temprano me voy a cansar. Y me despierto justo antes de sentir el aliento en la nuca, sudando, con el corazón desbocado. 30 años después, y todavía corro esos 300 metros, casi cada semana en sueños. No creo que deje de correrlos nunca. Y todavía veo la cara de mi papá cuando llegué hasta él. Esa cara no era de enojo, no era de reproche, era de terror puro. El terror de un padre que por poco pierde a su hija. Me abrazó tan fuerte que me sacó el aire, y sentí que temblaba, todo él, de la cabeza a los pies. Y me dijo al oído, con la voz rota, no me hagas eso otra vez. No me lo hagas otra vez. Y yo, con la cara pegada a su pecho, le prometí que no, y cumplí. En 30 años no volví a salir de noche a esa hora. Aprendí. A costa de casi matarlo del susto, aprendí. Todavía tengo aquella foto, la del rollo, la que le tomé a la huella esa tarde, antes de que anocheciera. La guardo en un cajón y casi nunca la saco. Salió movida, oscura, pero se alcanza a ver. La huella junto al bebedero, con mi propia sombra encima, alargada por el sol que se metía. A veces la miro, en noches como esta, con lluvia. Y me acuerdo de que estuve así de cerca, así de cerquita, de ser yo la que no volviera. Te la cuento por una razón, porque si algún día andas por un rancho, en el campo, de noche, y encuentras una huella que no reconoces junto a un bebedero, no hagas lo que hice yo. No te quedes a verla. No la fotografíes. No dejes que se te haga de noche por la curiosidad. Vete a la casa, tranca la puerta, apaga la luz y espera a que amanezca. Hazme caso. Hazle caso a mi papá. Hazle caso a mi abuelo. Esta noche está lloviendo, como aquella tarde, y hay luna, aunque no se vea. Yo ya metí el ganado, ya tranqué, ya apagué casi todo. Nada más dejé esta luz para acompañarte a dormir. Si más al rato oyes que las vacas se inquietan allá afuera, en mi corral, no te preocupes, es normal en esta época. Yo me quedo despierta, velando, con la escopeta cerca. No voy a salir. Aprendí a no salir. Tú duérmete tranquilo. Yo cuido el bebedero, como siempre. Los últimos años de mi papá fueron tranquilos. La cosa siguió apareciendo cada tantos otoños, pero ya sabíamos qué hacer, y nunca nos volvió a agarrar desprevenidos. Él se fue poniendo viejo, encorvado, lento. Ya no podía ni cargar una cubeta, pero cada otoño, cuando llegaba la luna grande, insistía en velar junto a la ventana, con la escopeta que ya casi no podía levantar. Decía que era su deber, que mientras él viviera, él cuidaba el rancho. Y yo lo dejaba, aunque me quedaba velando con él, en la oscuridad, los dos juntos, platicando bajito hasta el amanecer. La noche que murió, no había luna grande. Era primavera. No había peligro. Se fue tranquilo en su cama, agarrado de mi mano.
Y lo último que me dijo, ya muy débil, fue, cuida el rancho, hija. Y cuídate tú. Ya sabes cómo. Ya te enseñé. Y cerró los ojos. Y se fue. Y yo me quedé sola con el rancho, con las vacas, con el bebedero y con el saber que él me heredó. Un saber que pesa, pero que también protege. El saber de cómo sobrevivir a las noches en que algo baja de los cerros. Ese fue su regalo. El más valioso que me dejó. Cierra los ojos. Escucha la lluvia sobre la lámina. Ese sonido parejo, de cuna. Deja que te lleve. Yo velo por los dos esta noche. Y mañana, cuando salga el sol, iré al bebedero, como cada mañana, a limpiar las hojas y a revisar la llave. Y ojalá no encuentre ninguna huella nueva en el lodo. Ojalá solo encuentre agua limpia, y el reflejo del cielo, y una mañana común. Duérmete. Yo me quedo velando. Hasta que amanezca. Hay un aullido que todavía escucho, no en sueños. Despierto. En noches de lluvia como esta, cuando todo está en silencio, a veces me llega, de muy lejos o de muy adentro, no sé bien, un aullido largo que sube y baja y que no se parece a nada, ni a lobo, ni a perro, ni a coyote. Lo escuché una vez en una cañada hace 30 años, y desde entonces vive conmigo. Esta es la historia de ese aullido. Me dicen Don Chava. Tengo 68 años, y toda la vida fui arriero. ¿Sabes qué es un arriero? El que lleva el ganado o las mulas cargadas de un lado a otro, por los caminos viejos, por las veredas de la sierra. Antes no había carreteras a todos lados. Muchas cosas se movían así, a lomo de mula, por brechas y cañadas. Yo empecé de niño con mi padre, y lo que te voy a contar me pasó cuando tenía como 38. En aquel tiempo yo llevaba una recua de mulas cargadas de mercancía, entre dos pueblos separados por la sierra. 2 días de camino. El atajo, el que ahorraba mediodía, pasaba por una cañada honda, una barranca larga, angosta, con paredes de monte cerrado y un arroyo al fondo. Los viejos arrieros no la usaban, le sacaban la vuelta aunque perdieran horas. Yo, de joven, me reía de ellos. Pensaba que eran mañas de viejo, cuentos para no cansarse. ¡Qué tonto era! Un arriero viejo, don Nico, ya me había advertido. Me dijo, Chava, si vas a cruzar por la cañada, cruza de día. Entra temprano, sal antes de que oscurezca. Nunca te quedes ahí adentro de noche. Le pregunté por qué. Se quedó callado, atizando la lumbre, y me dijo, porque en esa cañada vive algo que no es de este mundo. Y de noche, sale. Yo me reí. Le dije que eran cuentos. Él no se rió, solo me miró con lástima, como quien mira a alguien que todavía no entiende. Déjame que te cuente cómo era ese trabajo, para que entiendas. Un arriero salía antes del amanecer, con su recua de 8, 10 mulas, cargadas cada una con lo suyo. Sal, azúcar, telas, herramienta, lo que hiciera falta llevar de un pueblo al otro. Se caminaba todo el día, a pie, jalando a los animales, subiendo y bajando cerros. Se dormía a la intemperie o en alguna choza del camino. Era una vida de perro, cansada, solitaria, pero era libre. Uno andaba por donde nadie andaba, veía amaneceres que nadie veía, conocía la sierra como la palma de su mano. Yo la amaba, esa vida, la amé hasta esa noche. Los arrieros viejos me habían enseñado todo, a cargar bien una mula para que no se lastimara, a encontrar agua, a leer el cielo para saber si iba a llover, y también me habían enseñado las reglas que no venían en ningún lado. Las reglas del miedo: no pases por tal barranca de noche, no acampes junto a tal peña, no contestes si oyes que te llaman por tu nombre en el monte, porque puede no ser un cristiano. Yo me aprendí todas las reglas prácticas, las de cargar y andar, y me reí de todas las reglas del miedo. Craso error, las reglas del miedo eran las importantes. Aquel día llevaba prisa, y decidí meterme a la cañada ya entrada la tarde. Calculé que la cruzaba antes de que oscureciera del todo. Me equivoqué. A media cañada, una mula se me cayó, se resbaló en el lodo, se lastimó una pata y se me tiró la carga. Perdí más de 1 hora levantando la mula, recogiendo la mercancía, reacomodando los aparejos. Y cuando levanté la vista, el sol ya se había metido detrás de las paredes de la barranca. Estaba oscureciendo. Y yo, en el fondo de la cañada. No te imaginas lo rápido que oscurece en una cañada. Las paredes son altas, tapan el cielo, y la noche cae de golpe, como si alguien echara una cobija encima. En minutos pasé de la tarde a la oscuridad total. Solo me quedaba el arroyo, sonando al fondo,
y una raya de cielo allá arriba, entre las dos paredes de monte. Prendí mi farol de petróleo. La lumbrita apenas alumbraba unos metros, y las mulas, que iban tranquilas, de repente se pararon, todas, y juntaron las orejas, y no quisieron avanzar. Yo conocía a mis mulas. Llevaba años con ellas. Sabía cuándo estaban cansadas, cuándo tercas, cuándo asustadas. Y esto era miedo. Miedo del feo. Temblaban. Se apretaban unas contra otras, resollando, con los ojos blancos. Traté de jalarlas. Nada. Se plantaron. Y en ese momento, en ese silencio de la cañada, con las mulas trabadas de terror y mi farolito temblando, lo escuché por primera vez. Vino de arriba, de la pared del monte, a mi izquierda. Un aullido. Debiste haber visto cómo cambia una cañada cuando cae la noche. De día es solo un paso angosto, sombreado, hasta fresco, agradable. El arroyo suena, los pájaros cantan, la luz se cuela verde entre las hojas. Pero cuando el sol baja detrás de las paredes, todo cambia. Los pájaros se callan de golpe. El aire se enfría. Las sombras suben desde el fondo como agua que sube. Y esas mismas paredes que de día te daban sombra, de noche se sienten como muros de una trampa, como si la cañada se cerrara sobre ti. Yo lo sentí esa tarde. Sentí que la cañada me tragaba. Y no me equivoqué. Cuando se me cayó la mula y perdí esa hora, supe que estaba en problemas. Trabajé lo más rápido que pude, con las manos torpes por la prisa, reacomodando la carga, revisando la pata lastimada del animal. Y mientras trabajaba, no dejaba de mirar hacia arriba, hacia esa raya de cielo entre las paredes, viendo cómo el azul se volvía morado, y el morado negro. Rezaba porque me alcanzara la luz. No me alcanzó. Para cuando la mula pudo caminar otra vez, ya era de noche cerrada en el fondo de la cañada, y todavía me faltaba más de la mitad para salir. Ahí empezó la noche más larga de mi vida. Pero no un aullido de coyote. Los coyotes yo los conocía de sobra, aullaban toda la noche en el campo, y a esos ni caso les hacía. Esto era distinto. Era más grave, más largo. Empezaba bajo, subía, se quebraba en medio como un sollozo, casi como una voz, y luego bajaba otra vez y se apagaba. Se me heló la sangre. No por el ruido en sí, sino porque en ese aullido había algo que sonaba casi humano. Como si detrás del aullido hubiera alguien queriendo hablar. Levanté el farol hacia la pared, de donde había venido. No vi nada, solo el monte cerrado, negro, las ramas. Pero sentí que algo me miraba desde ahí. Esa sensación en la nuca que no falla, la que te dice que no estás solo. Las mulas se pusieron peor. Una empezó a patear, otra a girar. Yo sabía que si se me desbandaban en esa oscuridad, en ese terreno, las perdía a todas, y a la carga, y a lo mejor a mí. Tenía que salir de la cañada, rápido, como fuera. Hay un miedo especial en no poder ver a tu enemigo. En la cañada, yo oía a la cosa, la olía a ratos, sentía sus ojos en mi nuca, pero casi nunca la veía. Y eso, créeme, es peor que verla, porque tu mente llena los huecos. Cada rama que se quebraba allá arriba, mi cabeza la convertía en un zarpazo que venía. Cada piedra que rodaba en un salto. Caminaba yo por el fondo de esa barranca con el farolito temblando, y en la oscuridad de las paredes imaginaba 1000 formas, todas horribles, todas acercándose. El monstruo que uno no ve es siempre el más grande. Les hablaba a las mulas para no volverme loco, en voz baja, para no llamar la atención de aquello, pero sin parar. Les decía, tranquilas, ya casi, ya vamos a salir, aguántenme tantito. Más que a ellas, me lo decía a mí. Necesitaba oír una voz humana en esa oscuridad, aunque fuera la mía. Necesitaba recordar que era un hombre, con casa, con familia esperándome. Porque en esa cañada, rodeado de aquello, empezaba a sentir que dejaba de ser persona, que me convertía en presa, nada más. Y hablarles a las mulas era mi manera de aferrarme a lo que era, a lo que soy. Empecé a jalarlas a la fuerza, hablándoles, tratando de calmarlas, avanzando hacia la salida, que todavía me quedaba lejos. Y mientras caminaba, el aullido volvió. Otra vez, pero ahora sonó del otro lado, de la pared derecha, más cerca. Y yo pensé, hay dos, son dos, uno de cada lado, hasta que caí en la cuenta de algo peor. No eran dos, era uno solo, que en cuestión de un minuto se había pasado de la pared izquierda a la derecha, cruzando por arriba de mí, por las peñas, en la oscuridad, en silencio. Ningún animal se mueve así, ni un puma, ni nada. Cruzar de una pared a otra de la cañada, por arriba, sin hacer ruido, en ese tiempo, eso no lo hace una bestia normal.
Ahí empecé a creerle a don Nico. Ahí, con el corazón en la garganta, empecé a creerle todo. Apuré el paso, casi corriendo, arrastrando a las mulas, con el farol brincando en la mano, tropezándome con las piedras del camino. Y el aullido me seguía. De un lado, del otro, adelante, atrás, jugando conmigo. El primer aullido me heló, pero todavía me quería convencer de que era un coyote raro, un eco engañoso de las paredes. El segundo, del otro lado, ya no me dejó mentirme. Y a partir de ahí, empezaron a llegar seguidos, de aquí, de allá, arriba, abajo. Y entre aullido y aullido, oía otra cosa. Movimiento. En el monte de las laderas, ramas que se quebraban, piedras que rodaban. Algo grande se movía por las paredes de la cañada, siguiéndome, paralelo a mí, sin bajar todavía al camino, solo acompañándome, estudiándome, escogiendo quizá el mejor momento, el mejor lugar. Y yo caminaba hacia ese lugar sin saberlo. Las mulas eran mi termómetro. Yo no veía nada, pero ellas sí sabían dónde estaba la cosa. Cuando el peligro venía de la izquierda, se apretaban a la derecha. Cuando venía de arriba, agachaban la cabeza y temblaban. Yo las miraba a ellas para saber por dónde andaba aquello. Y en cierto punto, todas, las 10, giraron la cabeza hacia el mismo lugar del monte y se quedaron tiesas, mirando fijo. Y yo supe que ahí estaba, que había dejado de moverse, que se había plantado en un punto, esperando. Y que yo, con el camino como estaba, tenía que pasar justo por debajo de ese punto. No había otra forma de salir. Porque eso hacía. Jugaba. Ahora lo sé. Me iba rodeando. Aullaba de un lado para que yo me fuera al otro. Y cuando me iba al otro, aullaba de ese. Me estaba manejando como el pastor maneja al rebaño. Y yo, tonto de mí, cayendo en el juego, iba a donde me llevaba, hasta que llegué a la parte más angosta de la cañada, donde las paredes casi se juntan, y el camino se hace un cuello, entre dos peñascos. Y ahí, justo ahí, el farol se apagó de golpe, sin viento, sin razón. Se apagó. Me quedé a oscuras, en el fondo de la cañada, en lo más angosto, sin luz. Solo esa raya de cielo, allá arriba, con un pedazo de luna que a veces tapaban las nubes. Las mulas se me apretaron alrededor, temblando, resollando en mi oreja. Y en esa oscuridad total, el aullido paró. De repente, ya no hubo aullido. Y ese silencio fue 1000 veces peor, porque yo sabía lo que significaba. Significaba que ya no necesitaba llamarme desde lejos. Significaba que ya estaba cerca, muy cerca. Contuve el aire y lo escuché respirar, ahí, en la oscuridad. A pocos metros, un resuello hondo, húmedo, pausado, y con la respiración me llegó el olor. Un tufo a mojado, a perro sucio, a carne, a monte. Un olor que se metía en la garganta y daban ganas de vomitar. Estaba ahí, frente a mí, o al lado, no sabía. En la oscuridad no veía nada, pero lo sentía. Grande, enorme, parado. Y las mulas que hasta entonces habían pateado y girado, de pronto se quedaron quietas, petrificadas, como yo. Entonces la luna se destapó, un segundo, y esa poca luz gris se coló en la cañada, y lo vi. No completo, no con detalle, pero lo vi. Estaba a 3, 4 metros, parado en 2 patas, y era alto. Tan alto que su cabeza quedaba a la altura de las peñas de arriba, los hombros anchos cubiertos de pelo, los brazos largos colgando con manos que terminaban en garras. Y la cara no me atreví a verla bien. Solo vi los ojos, 2 ojos que brillaron con esa poca luz de luna, mirándome, a la altura de un hombre parado, y más. Cuando la luna se destapó y lo vi, algo en mi cabeza se quiso romper, porque una parte de mí, la parte terca, la que se había reído de don Nico, todavía esperaba encontrar una explicación, un oso, un hombre disfrazado, cualquier cosa con sentido. Pero eso no tenía explicación, era demasiado alto para ser hombre. Demasiado erguido para ser oso. Tenía forma de las 2 cosas y de ninguna. Y estaba parado, quieto, mirándome,
con una paciencia que ningún animal tiene. La paciencia de quien sabe que ya ganó, de quien tiene a su presa acorralada y solo está disfrutando el momento antes de terminar. Nos miramos no sé cuánto. El tiempo se hizo raro. Cada segundo duraba una hora. Yo veía esos ojos pálidos y detrás de ellos sentía una mente. No la mente hueca de una fiera. Algo que pensaba, que decidía. Y por un momento, en medio del terror, sentí una tristeza tremenda venir de aquella cosa. Como si estuviera igual de atrapada que yo. Como si no quisiera hacer lo que iba a hacer, pero no pudiera evitarlo. Fue rarísimo. Sentí lástima y terror al mismo tiempo. Y esa mezcla, no sé por qué, fue lo que me hizo cerrar los ojos y empezar a rezar en vez de gritar. Nos quedamos así, frente a frente. Yo no respiraba. Él tampoco se movía. Solo esos ojos fijos en mí y ese resuello lento. Y yo pensé, clarito, con una calma rara que da el terror más grande. Aquí me muero. Aquí, en esta cañada, esta noche. Y nadie va a saber nunca qué me pasó. Van a encontrar a las mulas, o ni eso, y a mí me van a buscar sin hallarme. Como al hermano de tantos. Como a los que se metieron de noche a donde no debían. Cerré los ojos, y sin pensarlo, empecé a rezar. En voz baja, un Padre Nuestro. Y aquí viene lo que nadie me cree, lo que ni yo entiendo del todo. Mientras yo rezaba en voz baja, temblando, la cosa no me atacó. Se quedó ahí, escuchando, como si el rezo la detuviera, o la molestara, o la confundiera. No sé, rezaba yo, y esos ojos me miraban, y el resuello seguía, pero no se acercaba. Terminé el Padre Nuestro y empecé otro, y otro. Todos los que me sabía, uno tras otro, sin parar, con la voz quebrada, jalando a las mulas hacia atrás, un pasito, otro pasito, alejándome despacio. Y funcionó, o algo funcionó. Fui retrocediendo, rezando sin darle la espalda, sin dejar de mirar esos ojos, y él no me siguió. Se quedó ahí, parado en el cuello de la cañada, viéndome irme. Cada paso que yo daba hacia atrás, esperaba el zarpazo, el salto, el final, pero no llegó. La luna se volvió a tapar, y ya no vi los ojos, pero sabía que seguían ahí. Retrocedí así, no sé cuánto, hasta que sentí que la cañada se abría, que las paredes se separaban, que ya estaba cerca de la salida. Y entonces, corrí. Recé todo lo que me sabía, y cuando se me acabó, empecé a inventar. A hablarle a Dios con mis propias palabras, a la Virgen, a los santos, a mi madre muerta, a quien fuera. Y mientras hablaba, retrocedía. Un pie atrás. Otro. Despacio, para no tropezar, para no provocarlo. Y aquello no se movía. Se quedaba en su lugar, oyéndome, con los ojos fijos. Como si mi voz rezando, fuera una cuerda que lo mantenía a raya. Y yo pensaba, mientras siga rezando, no se mueve. Mientras siga hablándole a Dios, aguanta. Así que no me callé. Ni un segundo. Aunque me temblara la voz. Aunque me faltara el aire. No me callé. Y funcionó. Aunque todavía no me lo explico. Retrocedí así, rezando, metros y metros, y la cosa no me siguió. Se quedó clavada en el cuello de la cañada, como si hubiera una raya que no podía cruzar mientras yo rezara. Yo iba de espaldas, tanteando el camino con los pies, sin dejar de mirar esos ojos que brillaban en la oscuridad, cada vez más lejos, cada vez más chiquitos, y recé más fuerte, y caminé más rápido, hasta que sentí que la cañada se ensanchaba, que el aire cambiaba, que la salida estaba cerca. Y entonces, que Dios me perdone, dejé de rezar. Y corrí. Corrí como no he corrido en mi vida. Solté a las mulas para que corrieran solas y corrí. Detrás de mí, en cuanto le di la espalda, el aullido volvió a estallar. Uno solo, larguísimo, furioso, que retumbó en toda la cañada. Un aullido de rabia, como de algo a lo que se le escapó la presa. Ese aullido me empujó. Corrí sin sentir las piernas, sin sentir el aire, hasta que salí de la cañada, hasta el llano abierto, hasta que vi el cielo entero arriba de mí, lleno de estrellas. Y ahí me caí. De rodillas, vomitando de puro miedo. Las mulas habían salido casi todas. Se me perdieron dos, con su carga. No volví por ellas, ni loco. Me quedé toda la noche a campo abierto,
lejísimos de la cañada, sin dormir, temblando, esperando el amanecer. Y en toda esa noche, el aullido siguió, de vez en cuando. Desde la cañada, lejano ya, pero ahí, como recordándome que seguía esperando, que si volvía a entrar, me estaría aguardando. Cuando por fin amaneció y el sol pegó en el llano, junté a las mulas que quedaban y me largué, por el camino largo, el que le sacaba la vuelta a la barranca. Cuando llegué al pueblo, fui a buscar a don Nico, al viejo que me había advertido. Le conté todo, temblando todavía, sin poder creerlo yo mismo. Él me escuchó en silencio, asintiendo, sin sorprenderse de nada, y al final me preguntó una sola cosa. Me preguntó, ¿rezaste? Le dije que sí, que sin pensarlo, me había puesto a rezar. Él sonrió, triste, y me dijo, por eso estás aquí contándomelo. Los que no rezan, no vuelven. Es lo único que no soporta, que le reces. No sé por qué, pero es lo único. Le pregunté a don Nico, esa noche, algo que me quemaba por dentro. Le pregunté, ¿y no se puede acabar con eso? ¿Nadie ha intentado matarlo? Él negó con la cabeza, despacio. Me dijo que sí, que hacía muchos años, un grupo de hombres del pueblo, hartos de las desapariciones, se metieron a la cañada de día, armados, con perros, a cazarlo. Que eran 8, que solo regresaron 5, y que los 5 que volvieron, ninguno quiso volver a hablar del asunto jamás. Que a partir de entonces, en el pueblo, se entendió que a esa cosa no se le caza, se le evita, se le respeta y se le reza. Y me quedé pensando en eso mucho tiempo, en que hay cosas contra las que no se puede pelear, que uno, de joven, cree que todo se resuelve con valor, con fuerza, con un buen rifle. Y luego la vida te enseña que hay poderes más viejos que tú, más viejos que tu pueblo, más viejos que la memoria de la gente. Y que ante esos poderes, la única sabiduría es la humildad. Bajar la cabeza, no provocar, y agradecer cada mañana que amaneciste. Eso me enseñó la cañada. A los 38 años, esa noche me hice viejo de golpe. Me hice humilde de golpe. Y me contó lo que sabía de la cañada. Me dijo que eso vivía ahí desde antes de que llegaran los abuelos de los abuelos. Que unos decían que era un cristiano, un hombre, que se había vuelto eso por un castigo, por un pacto, por una maldición, según quien lo contara. Que por eso el aullido sonaba medio humano, porque adentro de la bestia todavía había un hombre atrapado, y que por eso el rezo lo detenía, porque le recordaba lo que había sido. Y eso, dijo don Nico, para una criatura así, es el peor dolor de todos. No sé si eso es verdad, nunca lo sabré, pero le creo. Le creo porque yo escuché ese aullido, y en ese aullido había dolor. Rabia, sí, mucha, pero también dolor, como de algo que sufre, como de algo que quisiera dejar de ser lo que es y no puede. A veces, ¿sabes? Me da más lástima que miedo. Cuando lo pienso de día, a la luz, me da lástima. Pero de noche, cuando llueve y me llega ese aullido de lejos, de noche solo me da miedo. Puro miedo del que enfría los huesos. Don Nico me contó esa vez cosas que no le había contado a nadie. Me dijo que él, de joven, también había cruzado la cañada de noche, una sola vez, y que también lo había visto, y que también había rezado, y por eso estaba vivo para contarlo. Me dijo que en la región, cada tanto, desaparecía alguien en esos rumbos. Un arriero, un pastor, un borracho que agarró el atajo, y que nunca los encontraban enteros ni cerca de donde se perdieron. Que aparecían arriba, en lo alto de la cañada, en lugares imposibles, como subidos por algo, como el hermano de aquel ranchero del que yo también había oído hablar. Y me dijo la regla más importante de todas, la que me repitió 3 veces para que no se me olvidara. Si alguna vez, de noche, oyes que te llaman por tu nombre desde el monte, no contestes, nunca contestes, porque esa cosa aprende. Oye, escucha a los arrieros hablar en el camino, se aprende los nombres y luego, de noche, los usa. Te llama con una voz que casi es la de un cristiano. Y si contestas, si dices quién anda ahí, le abres la puerta, le das permiso. Yo nunca oí que me llamaran, gracias a Dios. Pero conocí a uno que sí, y ese ya no está entre nosotros. Nunca volví a cruzar esa cañada, ni de día. En 30 años de arriero,
Siempre le saqué la vuelta, aunque perdiera mediodía, aunque me costara, como hacían los viejos, como me reía yo que hacían los viejos. Y les enseñé a mis hijos y a los muchachos que trabajaron conmigo la misma regla que me enseñó don Nico. A esa cañada no se entra de noche. Nunca, pase lo que pase, aunque lleves prisa, aunque no creas, sobre todo si no crees, porque los que no creen son los que se meten, y los que se meten a veces no vuelven. Ya estoy viejo, ya no ando en los caminos, me quedo en mi casa, en el pueblo, con mi mujer, oyendo la lluvia. Pero hay noches, como esta, en que el viento sopla desde la sierra, desde el rumbo de la cañada. Y en ese viento, muy de vez en cuando, si me quedo bien quieto y escucho, me parece oírlo. Ese aullido, largo, grave, que sube y baja y se quiebra en medio como un sollozo. Lejano, de allá arriba, de la barranca. Todavía ahí, todavía esperando. Después de 30 años. Por eso duermo con un rosario en la mano. Por eso cada noche, antes de acostarme, rezo. No por costumbre, por precaución, porque aprendí, en el fondo de esa cañada, que el rezo es lo único que aquella cosa no soporta. Y aunque estoy lejos, aunque hace 30 años, aunque a lo mejor ya me olvidó, por si acaso, por si una noche de lluvia como esta, decide bajar de la sierra a buscar aquel arriero que se le escapó. Por si acaso, rezo. Y te aconsejo, si andas por esos rumbos, que tú también reces. Han pasado 30 años. La sierra cambió. Metieron carreteras, se acabaron los arrieros, las mulas se volvieron cosa del pasado. Ya casi nadie cruza aquellos caminos viejos, y a veces pienso que la cosa de la cañada se ha de sentir sola. Sin arrieros que la teman, sin pastores que la eviten, sin nadie a quien acechar. A veces, cuando subo a la sierra a visitar a un compadre, me paro en un mirador desde donde se ve, a lo lejos, la boca de aquella cañada. Y me quedo mirándola. Verde, quieta, inofensiva de día. Y me pregunto si seguirá ahí, si seguirá esperando. Y algo me dice que sí, que las cosas como esa no se van, solo esperan. Voy a cerrar la ventana. El viento está arreciando, y con el viento a veces se cuela ese sonido. Y no quiero que se cuele esta noche, que estamos tú y yo tan a gusto. Ya está, cerrada. Ahora solo se oye la lluvia, en el techo, pareja, buena para dormir, sin aullidos, solo lluvia. Así me gusta, así es como debe ser una noche, con lluvia y sin nada más allá afuera que quiera entrar, que quiera hablarte, que quiera llamarte por tu nombre desde la oscuridad. Cierra los ojos, pues. Yo ya recé por los dos, no te preocupes. Escucha nomás la lluvia, ese sonido de siempre, el que arrulla. Si más al rato, entre sueños, te parece oír un aullido muy lejano, no le hagas caso, es el viento. Nada más el viento en la sierra. Reza bajito, si quieres, como me enseñaron a mí. Y duérmete tranquilo. Yo me quedo velando, con mi rosario, hasta que amanezca. Y en la mañana, cuando salga el sol, ya no habrá cañada, ni aullido, ni nada. Solo un día más. Descansa. Manejo camiones de carga desde hace 20 años. He cruzado este país de punta a punta, de madrugada, por carreteras solas donde no ves un alma en 100 kilómetros. He visto de todo en esos caminos, cosas raras, cosas feas. Pero solo una vez, una sola, algo corrió junto a mi camión, a la altura de mi ventanilla, a más de 80 por hora, y no lo dejaba atrás. Esta es esa noche, la que me hizo cambiar de ruta para siempre. Me llamo Beto, soy trailero, de esos que llevan la carga de noche, porque de noche hay menos tráfico y se avanza más. Uno se acostumbra a la carretera vacía, a la oscuridad, a las horas muertas con la radio y el café. No me asusto fácil. En este trabajo no puedes asustarte fácil, porque pasas demasiado tiempo solo en lugares donde si algo te pasa, nadie llega a tiempo. Aprendes a estar tranquilo, aprendes a no pensar de más, hasta que una noche algo te obliga a pensar. Aquella noche llevaba una carga de un pueblo a una ciudad, cruzando una zona despoblada. Un tramo de carretera de unos 70 kilómetros sin gasolineras, sin casas, sin nada. Solo campo a los dos lados. Potreros, monte, uno que otro rancho a lo lejos, con su lucecita. Era como la 1 de la mañana. Lloviznaba. Yo iba tranquilo,
con mi música baja, mi café a medias, calculando la hora de llegada. Un viaje como tantos. Aburrido, hasta. Y así me gustaba que fueran. Aburridos. La carretera de noche tiene su propio mundo. La gente que duerme no lo conoce. Es un mundo de luces largas, de estaciones de radio que se pierden y aparecen, de otros trayeros que saludas con las luces al cruzarte, de horas y horas de oscuridad rota solo por tus faros. Uno aprende a quererlo, ese mundo. La soledad, el silencio, el ronroneo del motor. Yo llevaba años en él, cómodo, tranquilo. Pensaba que ya lo había visto todo, que la carretera ya no me podía sorprender. Qué equivocado estaba. La carretera se había guardado algo para mí, algo para esa noche. Ese tramo yo lo había hecho decenas de veces. 70 kilómetros de nada, sí, pero nada peligroso, o eso creía. De día era hasta bonito. Campo abierto, cerros, ganado pastando. De noche era solo oscuro y solo, pero yo estaba acostumbrado a lo oscuro y lo solo. Nunca me había pasado nada ahí. Ni un asalto, ni una avería fea, ni un mal presentimiento siquiera. Por eso, esa noche iba tan tranquilo. Iba pensando en llegar, en descargar, en dormir. No iba pensando en monstruos. Los monstruos eran lo último en mi cabeza, hasta que uno se puso a correr junto a mi camión. Lo primero que noté fue en los faros. Allá adelante, a la orilla del camino, entre los matorrales, algo se movió. Rápido. Un bulto oscuro que se metió al monte cuando me acerqué. Pensé, un venado o una vaca suelta. Pasa seguido en esos tramos, animales que se cruzan y hay que tener cuidado de no atropellarlos. Bajé un poco la velocidad. Pasé por donde lo había visto. Nada. El monte, negro, quieto. Seguí. Y no le di importancia. Volví a subir la velocidad. Puse mi música otra vez. Un venado, me dije. No más un venado. Como a 1 kilómetro, lo volví a ver. Pero ahora en el espejo, del lado derecho. Algo corría por el llano, paralelo a la carretera, a la orilla del cerco de alambre. Una sombra grande, baja, rápida. Yo iba a 80 y esa cosa me llevaba el paso. Me seguía. Pensé, un perro. Un perro grande que va corriendo junto al camión, como hacen a veces, por jugar. Se cansan luego de unos metros y se quedan. Este no se cansaba. 1,5 kilómetros, 2, ahí seguía, corriendo, a 80 por hora. Junto a mi camión. Empecé a ponerle atención, y mientras más lo veía, menos me gustaba. Corría en 4 patas, sí, pero mal. Como si las patas de atrás fueran más largas, como si en cualquier momento se fuera a enderezar. Y era grande, del tamaño de un becerro, pero flaco, con el lomo alto. Ningún perro corre a 80 por hora tanto rato. Ningún perro es de ese tamaño. Yo lo miraba de reojo, sin querer creer lo que veía. Y luego volvía la vista al camino, y luego otra vez al espejo. Y ahí seguía, parejo, sin cansarse, sin quedarse atrás. Al principio traté de razonarlo, como hace uno. Me dije, es un perro. Los perros persiguen camiones, es normal. Se emocionan con las luces y el ruido. En un rato se cansa y se queda. Eso me repetí, mirando el espejo. Un rato, otro rato. Y no se cansaba, y no se quedaba. Y era demasiado grande para ser perro. Y corría demasiado parejo, demasiado rápido. Cada explicación que yo me inventaba, la realidad la tiraba al bote 1 kilómetro después. Hasta que se me acabaron las explicaciones. Y cuando a un hombre se le acaban las explicaciones, en una carretera sola, de noche, llega el miedo de verdad. Y me sentí más solo que nunca en mi vida. Porque piénsalo, en 70 kilómetros a la redonda no había un alma, ni una casa con luz, ni otro carro, ni un teléfono, que en aquellos años no había señal en esos tramos. Estaba yo, mi camión y esa cosa. Nada más, los tres, solos, en la oscuridad, en medio de la nada. Y si esa cosa lograba lo que quería, si me sacaba de la carretera, nadie iba a oír nada, nadie iba a saber. La soledad que siempre me había gustado, esa noche se volvió mi peor enemiga. La soledad era su aliada, no la mía. Aceleré, metí el pie, subí a 90, a 100, todo lo que aguantaba el camión cargado en esa carretera mojada, arriesgándome, con el corazón empezando a golpear, y volteé al espejo, seguro de haberlo dejado atrás. Y no, ahí estaba, a 100 por hora, corriendo junto a mí, a la altura de la caja del tráiler, sin esfuerzo. Y entonces, mientras yo iba a 100,
Aterrado, hizo algo que me heló la sangre. Volteó la cabeza. Hacia el camión. Hacia mí. Y en la oscuridad alcancé a ver que me miraba. Mientras corría, me miraba a mí. No sé cómo explicarte lo que sentí. Un animal que corre junto a un camión, mira al frente, mira su camino. Este no. Este corría a 100 por hora en terreno disparejo de noche, y al mismo tiempo tenía la cabeza volteada hacia mí, mirándome, con dos ojos que agarraban la luz de no sé dónde y la reflejaban amarillentos. Como quien va platicando con un compañero de al lado, con esa tranquilidad. Corriendo a 100 y mirándome, sin tropezar, sin fallar un paso. Ahí supe que eso no era un animal, no uno normal. Ahí empecé a rezar por llegar a la ciudad. Cuando aceleré a 100 y aquello me siguió el paso sin esfuerzo, algo en mi cabeza se rompió. Porque hasta ese momento yo buscaba explicaciones. Un perro grande, un lobo, aunque por ahí no hay lobos. Cualquier cosa. Pero ningún animal de este mundo corre a 100 kilómetros por hora, en terreno disparejo, de noche, sin cansarse, kilómetro tras kilómetro. Ninguno, y menos volteando a mirarte mientras lo hace. Ahí dejé de buscar explicaciones. Ahí acepté que lo que corría junto a mi camión no era de este mundo. Y esa aceptación, te lo juro, fue lo más aterrador de todo. Porque si no era de este mundo, entonces mis reglas no servían. Nada de lo que yo sabía servía. Lo que más me perturbaba era la calma con que corría. No jadeaba, no se esforzaba. Corría a 100 por hora como tú o yo caminamos por la sala de la casa, sin prisa. Y esa falta de esfuerzo me decía algo horrible, que podía ir mucho más rápido si quería. Que no me estaba persiguiendo con todas sus fuerzas. Que iba a mi paso a propósito por gusto, jugando conmigo, como el gato deja correr al ratón un rato antes de cerrar la pata. Yo iba al tope de mi camión, jugándome la vida en cada curva mojada, y para aquella cosa era un paseo, un juego. Y el juego lo controlaba ella, no yo. Faltaban como 40 kilómetros para la primera gasolinera. 40 kilómetros de nada. Yo iba al máximo, sudando, con las manos pegadas al volante. Y la cosa seguía, ya no del lado derecho nada más. La perdí un momento del espejo derecho, respiré, y apareció del lado izquierdo. Había cruzado. ¿Por dónde? ¿Por debajo del camión? ¿Por delante tan rápido que no la vi? No sé. Pero ahora corría de mi lado, del lado del chofer, a 3 metros de mi ventanilla. Y yo podía verla completa, de reojo, cada vez que un poste o un reflejo la alumbraba. Y de cerca era peor. El hocico largo, lleno de dientes. Las orejas paradas, echadas para atrás. El pelo pegado por la lluvia. Y las patas, a ratos corría en 4, y a ratos, en los tramos parejos, se alzaba y daba unas zancadas en 2 patas, como un hombre, larguísimas, comiéndose el camino. Y volvía a las 4, cambiando, de una forma a otra, como si ninguna le acomodara del todo. Yo lo veía y no lo creía, y aceleraba, y rezaba, y le hablaba a la Virgen en voz alta, gritando ya dentro de la cabina, solo a 100 por hora, en medio de la nada. Y entonces se emparejó a mi ventanilla, exacto a mi altura, a 2 metros, del otro lado del vidrio, corriendo a mi velocidad, mirándome de lleno, y abrió el hocico, y yo pensé que iba a aullar, pero no aulló, sonrió. Te juro por lo más sagrado que eso hizo. Estiró los belfos hacia atrás, enseñando todos los dientes, en algo que no era un gruñido, que era una sonrisa, como diciéndome, te tengo. No hay prisa. Voy a tu paso, cuando yo quiera. Y ahí, viendo esa sonrisa, dejé de rezar por llegar a la ciudad. Empecé a rezar por no morir en esa cabina. Se me ocurrió una cosa, una tontería a lo mejor, pero fue lo único que se me ocurrió. Adelante había un tramo donde la carretera cruzaba entre 2 cerros, donde el cerco de alambre se pegaba mucho al camino por los 2 lados. Un embudo. Pensé, si la cosa viene corriendo por el llano, ahí, entre los cerros, el llano se acaba, se cierra, y tiene que subir al cerro o meterse a la carretera conmigo. A lo mejor ahí la pierdo, a lo mejor ahí el terreno la frena. Era una esperanza tonta, pero me agarré de ella. Aceleré hacia el embudo. Esa sonrisa. Voy a soñar con esa sonrisa el resto de mi vida. Cuando se emparejó a mi ventanilla y volteó y estiró los belfos para atrás, enseñando todos esos dientes. No fue una amenaza. Fue peor. Fue diversión. Fue una criatura disfrutando mi terror. Yo iba gritando dentro de la cabina, rezando a gritos, y ella me veía gritar y sonreía como el que ve una película que le gusta.
Ahí entendí que esto no era hambre. Un animal con hambre no sonríe. Esto era otra cosa. Esto disfrutaba el miedo. Se alimentaba de él, quizá. Y yo le estaba dando un banquete. Empecé a hacer cuentas desesperadas en mi cabeza. ¿Cuánto para la gasolinera? ¿Cuánto diésel me quedaba? Si el motor aguantaría a ese ritmo. Si habría alguna casa, algún rancho, alguna luz antes. Nada. Puro campo negro a los dos lados, sin una sola luz, ni cercana ni lejana. Estaba completamente solo, con esa cosa en el peor lugar posible. Y por primera vez en 20 años de carretera, pensé en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, dormidos en casa, sin saber que su padre iba a morir esa noche en una carretera olvidada, perseguido por algo que nadie les creería jamás. Esa idea de que nadie sabría nunca qué me pasó fue casi peor que el miedo a morir. Entré al embudo a toda velocidad. Los cerros se cerraron a los lados. El cerco de alambre corría pegadito al asfalto, y la cosa hizo lo que yo no esperaba. En lugar de frenarse o subir al cerro, se metió al camino. Brincó el cerco de un salto de varios metros, y cayó en el asfalto, atrás del camión, y siguió corriendo por la carretera, detrás de mí, en el carril, a 100 por hora. Ya sin el llano de por medio, ya sobre el mismo camino que yo. Lo vi por los espejos, acercándose, ganando terreno, metro a metro. En los espejos se veía clarísimo, alumbrado por las luces de atrás del camión, todo rojo, corriendo en dos patas ya, sobre el pavimento, alcanzándome. Le veía los brazos bombear, el pecho, la cara, cada vez más cerca de las puertas traseras de la caja. Yo iba al tope. No podía ir más rápido sin volcarme en esa carretera mojada, y él sí podía ir más rápido. Se me estaba acercando. 10 metros. 8. 5. Iba a llegar a la cabina, y yo no tenía a dónde huir. No había pueblo. No había gente. No había nada. Solo yo, el camión y esa cosa en la carretera a las 2 de la mañana. Y entonces vi una luz, adelante, a la orilla de la carretera. Una lucecita, chiquita, temblorosa. Al principio no entendí qué era. Me acerqué, y era una capilla. Una de esas capillitas de camino, de las que ponen los choferes en los lugares donde alguien murió, o donde se salvó, con su virgen adentro y sus veladoras prendidas. Alguien la cuidaba. Tenía sus flores, sus veladoras encendidas, ahí, en medio de la nada. Y sin pensarlo, sin saber por qué, frené el camión junto a la capilla. Me orillé, y me quedé ahí, con el motor prendido, junto a esa luz. Miré por los espejos, seguro de que se me iba a echar encima, y la cosa se detuvo. Se frenó en seco, a unos metros, justo donde terminaba la luz de las veladoras de la capilla, como si hubiera una raya en el suelo que no podía cruzar. Se quedó ahí, en la orilla de la luz, en la penumbra, caminando de un lado a otro, de ida y vuelta, mirándome, mirando la capilla, gruñendo. Furioso, pero sin entrar a la luz, sin acercarse a la Virgen. Y yo entendí, ahí, temblando en mi cabina, que esa lucecita me estaba salvando la vida. Me quedé quieto, no apagué el motor, no bajé, ni loco. Solo me quedé ahí, junto a la capilla, con las puertas con seguro, viendo por el espejo cómo esa cosa se paseaba en la orilla de la oscuridad, sin decidirse. A veces se paraba y me miraba fijo, con esos ojos amarillos, como esperando a que se me acabara la gasolina, o el valor, o la noche. Y yo la miraba a ella. Así estuvimos. No sé cuánto. Se me hizo eterno. 1 hora, 2, no sé, con la lluvia cayendo entre nosotros. Y las veladoras temblando, sin apagarse, gracias a Dios, sin apagarse. Cuando frené junto a la capilla, no lo pensé. Fue instinto. Fue como cuando de niño corres a los brazos de tu madre. Vi esa lucecita en la oscuridad, esas veladoras temblando bajo la lluvia, y algo dentro de mí me dijo, ahí estás a salvo. Y frené, aunque frenar significaba parar, y parar significaba quedar al alcance de la cosa. Pero le hice caso a ese instinto, y ese instinto me salvó, porque en cuanto el camión quedó dentro del círculo de luz de las veladoras, la cosa se detuvo en seco, como si hubiera chocado con una pared invisible, y no cruzó, no pudo cruzar. La luz de la Virgen no la dejó. Me quedé ahí horas, viéndola pasearse en la orilla de la luz. Iba y venía, de un lado al otro, sin apartar los ojos de mí, gruñendo bajito,
frustrada. A veces se paraba justo en el borde, donde la luz de las veladoras se hacía débil, y estiraba una mano hacia mí, hacia el camión, probando, tanteando, como quien mete la mano en agua fría a ver si aguanta. Pero no cruzaba. Retiraba la mano y seguía paseándose. Y yo adentro no me movía, no respiraba fuerte, rezándole a esa virgen de lámina que alguien, algún trailero como yo, había puesto ahí años atrás, sin saber que me iba a salvar la vida. Hasta que el cielo empezó a cambiar. Por allá, por el oriente, detrás de los cerros, se puso gris. Nada más un poquito. El primer aviso del amanecer. Y en cuanto ese gris tocó el cielo, la cosa lo sintió. Levantó el hocico, olfateó el aire, hacia la luz que venía. Y me miró, una última vez, un rato largo, con rabia. Con esa rabia de algo a lo que se le va la presa. Y luego se dio la vuelta, y se fue. Cruzó el cerco de un salto, se metió al llano, y se perdió hacia el monte, trotando, sin prisa, como diciendo, hoy te salvaste, hoy. Me quedé junto a la capilla hasta que salió el sol de verdad, hasta que pasó el primer coche, el primer camión, y volví a ver gente, y me acordé de que el mundo seguía existiendo. Entonces me bajé. Me temblaban las piernas. Fui a la capillita. Le di gracias a la Virgen, ahí de rodillas, en el lodo, llorando como un niño. Le dejé todo el dinero que traía en la cartera, en la alcancía. Le prometí que cada vez que pasara por ahí iba a parar a dejarle veladoras, y he cumplido. 20 años. Cada vez que paso, paro. Le llevo sus flores, le prendo sus veladoras, porque esa Virgen me salvó la vida. Antes de irme, di la vuelta al camión, a revisar. Y en las puertas de atrás de la caja, en la lámina, había marcas, rayones, 4 líneas paralelas, hondas, que habían rasgado la pintura y doblado el metal. Garras. La cosa sí había alcanzado a tocar el camión, en algún momento de la persecución, antes de la capilla. 4 rayones de garra en el acero de la caja. Todavía los tiene el camión. No los mandé a arreglar, los dejé. Para acordarme. Para que cuando dude, cuando piense que los soñé, vaya y los toque con la mano. Y sepa que fue real. Las horas junto a la capilla fueron las más largas de mi vida. Más largas que la persecución, aunque suene raro, porque en la persecución todo era rápido, puro instinto, puro reaccionar. Pero ahí, parado, a salvo pero atrapado, con esa cosa paseándose a unos metros sin poder alcanzarme, ahí tuve tiempo de pensar, de sentir el terror despacio, de preguntarme qué pasaba si se apagaban las veladoras con la lluvia, qué pasaba si se me acababa el diésel y el motor moría, qué pasaba al amanecer si no se iba. Cada minuto era una eternidad de preguntas horribles. Y esa cosa, afuera, esperando a que una sola de esas preguntas tuviera la respuesta que ella quería. Lo peor fue cuando arreció la lluvia. Empezó a caer fuerte y yo miraba las veladoras de la capilla, esas llamitas que eran lo único que me salvaba, temblar y achicarse con cada gota. Y rezaba, no por mí ya, sino por ellas, por esas llamas. Aguanten, les decía, no se apaguen. Por lo que más quieran, no se apaguen. Y la cosa, afuera, también las miraba. También esperaba a que se apagaran. Los dos, ella y yo, con los ojos clavados en unas veladoras de a peso, jugándonos mi vida en si aguantaban la lluvia o no. Aguantaron. No sé cómo, pero aguantaron. Hasta el amanecer aguantaron. Cuando llegué a la ciudad, le conté a un compañero viejo, un trailero de esos que llevan 40 años en la carretera. Pensé que se iba a reír de mí. No se rió. Se puso serio. Me preguntó por dónde había sido. Le dije el tramo, y él asintió, despacio, y me dijo, ese tramo lo conozco. Ahí han desaparecido choferes. Camiones que salen y no llegan. Los encuentran orillados, con el motor prendido, sin el chofer. Por eso pusieron la capilla. La pusieron los mismos traileros, para tener dónde pararse. Cuando eso baja del monte, me dijo que no era el primero al que le pasaba, que entre los traileros viejos, los que conocen esa ruta, se sabe, que en ese tramo, en ciertas noches, sobre todo cuando hay luna y llueve, algo baja del monte y persigue a los camiones, que la regla es, si te empieza a seguir, no te pares en despoblado por nada. Aguanta hasta la capilla, o hasta la gasolinera, hasta donde haya luz, o gente, o una virgen. Ahí no entra, en lo oscuro, en lo solo, ahí es donde te agarra.
Me lo dijo como quien te dice cómo cambiar una llanta, con esa naturalidad, porque para ellos es parte del trabajo. Desde esa noche, cambié de ruta. Cuando puedo, le saco la vuelta a ese tramo, aunque me lleve 2 horas más, aunque gaste más diésel, aunque el patrón se enoje. Y cuando no puedo, cuando por fuerza tengo que cruzarlo, lo cruzo de día, nunca de noche. Y si por alguna razón me agarra la noche cerca de ahí, me espero. Me paro en la última gasolinera, en la luz, y ahí duermo, en la cabina, hasta que amanece. No vuelvo a meterme a ese tramo de noche, ni por todo el dinero del mundo. Aprendí. Me costó una noche entera junto a una capilla aprenderlo, pero aprendí. Con el tiempo, fui juntando pedazos de la historia de otros trayeros. En los paraderos, de madrugada, cuando hay confianza, salen estas pláticas. Y todos los que llevan muchos años en esa ruta saben algo. Uno me contó que a su compadre lo persiguió igual, pero que su compadre no encontró la capilla a tiempo, y que apenas la libró, llegando a la caseta de cobro, medio muerto del susto, con la caja del tráiler arañada. Otro me dijo que un chofer sí desapareció, hace años, en ese tramo. Encontraron el camión orillado, con el motor prendido, la puerta abierta y las llaves puestas. Del chofer, nada. Nunca lo hallaron, ni un hueso. Y me contaron por qué está la capilla ahí. La pusieron ellos, los trayeros viejos. Después de que desapareció aquel chofer, se juntaron varios, compraron el material y construyeron esa capillita justo en el punto medio del tramo, donde más lejos estás de cualquier ayuda. La llenaron de veladoras y desde entonces se turnan para mantenerla. El que pasa de día, se para, limpia, prende veladoras nuevas, deja flores. Es un pacto entre choferes, un pacto silencioso, porque todos saben que esa capilla no es solo devoción, es refugio. Es el único lugar seguro en 70 kilómetros de noche. Y ahora yo soy parte de ese pacto. Yo también mantengo la luz encendida. Llevo 20 años más en esto. He cruzado el país 1000 veces. Y nunca me ha vuelto a pasar algo así. Una sola vez. Pero con una vez basta. Con una vez te cambia la manera de ver la carretera de noche. Ahora, cuando voy manejando en la madrugada, por un tramo solo, y de reojo veo que algo se mueve en el llano, a la orilla del camino. Se me hiela la sangre, aunque casi siempre es un venado, aunque casi siempre es una vaca, casi siempre, pero uno nunca sabe cuándo va a ser otra vez esa cosa. Por eso traigo, colgado del espejo de la cabina, un rosario y una estampita de esa Virgen, la de la capilla del camino, me acompañan en cada viaje. Y cada vez que agarro un tramo, solo de noche, les echo un ojo y rezo bajito, y le pido a la Virgen que me deje llegar, que no baje nada del monte esta noche, que sea un viaje aburrido, de esos que a mí me gustan, aburrido y tranquilo, con mi música baja, mi café y la carretera vacía, y nada corriendo junto a mi ventanilla, nada mirándome desde la oscuridad. Ya me tengo que ir, tengo carga que llevar, y la noche está larga. Pero antes de arrancar, te dejo el mismo consejo que me dio aquel trayero viejo, y que a mí me salvó. Si vas de noche por un camino solo y algo empieza a seguirte, no te pares en lo oscuro. Aguanta hasta la luz, hasta la gente, hasta una capilla, si la hay. Ahí no entra. Y ahora tú duérmete, que la lluvia está buena para descansar. Yo me subo al camión, prendo las luces y me voy. Con mi rosario colgado y mis oraciones, manejando hacia el amanecer, como siempre, hasta que amanezca. Cada vez que paso por ahí, y ya van cientos de veces en estos años, me paro, sin falta, de día o de noche. Bajo, me persigno, prendo mis veladoras, dejo unas flores si conseguí en el camino y le doy gracias a la Virgen por aquella noche. Es un ritual, un compromiso. A veces voy con prisa, con el patrón presionándome por teléfono, con la carga urgente. No importa, me paro igual, porque le hice una promesa a esa Virgen, de rodillas en el lodo, la noche que me salvó. Y un hombre que no cumple una promesa así, no merece que lo vuelvan a salvar. Y yo quiero que me vuelvan a salvar, si hace falta. Porque uno nunca sabe. Esta última historia es distinta a las otras. No me la contaron, la encontré, escrita.
de puño y letra de mi abuelo, en una carta que guardó 50 años sin enseñársela a nadie, y que solo apareció cuando él murió y nos tocó vaciar su casa. Una carta dirigida a mí, a un nieto que él no alcanzó a ver crecer. Te la voy a leer casi como está, porque hay cosas que se cuentan mejor con las palabras de quien las vivió. Sobre todo cuando esas palabras son una despedida. Mi abuelo se llamaba Jerónimo. Fue campesino toda su vida, en un rancho de la sierra, de esos apartados a donde solo se llega a caballo. Yo casi no lo conocí. Murió cuando yo era muy chico, pero mi madre siempre decía que él fue un hombre bueno, callado, trabajador, que nunca le tuvo miedo a nada, salvo a una cosa, a una sola cosa, y que esa cosa, la que le daba miedo, nunca la quiso nombrar. Se la llevó, decíamos, a la tumba, pero no se la llevó. La dejó escrita, para mí. La carta empieza así. Dice: nieto mío, no sé si algún día leerás esto. Yo ya seré tierra para entonces, pero necesito que alguien de mi sangre lo sepa, para que sepa cuidarse. Porque estas cosas, en mi familia, se saltan generaciones, pero no se van. Y un día, cuando menos lo esperes, te va a tocar a ti. Perdóname que sea yo, un muerto, quien te lo diga. Pero es que en vida no me atreví. En vida uno se guarda estas cosas, por vergüenza, por miedo a que lo tomen por loco. Ya no me importa. Los muertos no tenemos vergüenza. Y sigue así. Cuando yo era joven, como de 20 años, trabajaba cuidando el ganado en lo alto de la sierra, en los pastos de arriba, donde hace frío y hay niebla. Pasaba semanas solo allá, en una choza de piedra, con los animales. Una noche de invierno, con luna llena y con lluvia, igual que como te ha de estar lloviendo a ti cuando leas esto. Algo llegó a la choza. Yo estaba adentro, junto a la lumbre, y oí que algo caminaba afuera, en dos patas, rondando la choza, resollando. Mientras leía la carta, iba conociendo a mi abuelo, a ese hombre al que casi no traté. Y me daba una ternura tremenda. Imagínate, un muchacho de 20 años, solo en lo alto de una sierra helada, cuidando ganado ajeno, sin nadie con quien hablar en semanas. Y una noche, algo llega a su choza, algo que no tiene explicación. Y él, solito, tiene que enfrentarlo, entenderlo, sobrevivirlo, sin nadie que le crea, sin nadie que le enseñe. Tuvo que aprender todo por sí mismo, a fuerza de terror, y luego cargar con ese secreto 80 años, sin decírselo a nadie. Hasta esta carta, hasta a mí. Me imagino esa primera noche que él describe, la choza de piedra, chiquita, en medio de la nada, el muchacho adentro, junto a la lumbre, y afuera, en la oscuridad y la lluvia, algo enorme rondando, oliendo por debajo de la puerta, raspando la pared con las garras. Toda la noche. Y él sin asomarse, echándole leña al fuego, entendiendo por puro instinto que la lumbre era lo único que lo separaba de la muerte. Un muchacho de 20 años. Solo. Contra eso. Y aguantó. Y sobrevivió. Y por eso yo existo. Por eso estoy aquí, contándotelo. Porque mi abuelo, esa noche, tuvo la sangre fría de no abrir la puerta. Dice mi abuelo, no me asomé. Algo dentro de mí me dijo que no me asomara. Me quedé junto al fuego, quieto, escuchando cómo rondaba, cómo olía por debajo de la puerta, cómo raspaba la pared de piedra con algo, con las uñas. Toda la noche estuvo ahí, y toda la noche yo le eché leña al fuego, porque entendí, sin que nadie me lo dijera, que mientras hubiera lumbre, no entraba, que le tenía miedo al fuego, o respeto, no sé. Amaneció, y se fue. Y en el lodo, alrededor de la choza, quedaron las huellas. Grandes, de un pie con garras, dando vueltas y vueltas a mi choza toda la noche. Y aquí, nieto, viene lo que nunca le conté a nadie, ni a tu abuela. Esa criatura volvió. No una vez, muchas. Durante años, cada invierno, en las lunas llenas, bajaba a buscarme, a donde yo estuviera. Me conocía, me había olido aquella primera noche y ya no me olvidó. Cambié de rancho, me bajé de la sierra, me casé, tuve hijos. Y aún así, algunos inviernos, en noche de lluvia y luna, oía sus pasos afuera de la casa, rondando, buscándome, y yo, adentro, echaba leña al fuego, y rezaba, y cuidaba que mis hijos no se asomaran. Nunca les dije por qué. Sigue la carta.
Aprendí a vivir con eso, como se aprende a vivir con una enfermedad que va y viene. Los inviernos me cuidaba. Fuego, rezos, puertas trancadas y nunca salir de noche cuando lo sentía cerca. Los veranos vivía tranquilo, como cualquiera, y así se me fue la vida. Nunca le hizo daño a nadie de mi familia, gracias a Dios, porque yo aprendí a cuidarlos sin que supieran de qué. Pero ahora estoy viejo. Ya no voy a poder cuidar a nadie mucho tiempo más. Y por eso te escribo, para que el que siga sepa. Mientras más leía la carta, más entendía a mi abuelo, y más me dolía no haberlo conocido bien. Porque él cargó esto toda su vida, en silencio, para proteger a los suyos. Imagínate lo que es, ser joven y descubrir que algo del otro mundo te escogió, te olió y te va a buscar el resto de tus días. Y aún así, casarte, tener hijos, reír, trabajar, vivir, sin decirle a nadie tu secreto para no cargarlos con tu miedo. Mi abuelo hizo eso 80 años. Fue valiente de una manera callada, de esas que nadie te aplaude. La valentía de aguantar, de cuidar, de no rendirse. Esa es la valentía que él me heredó. Hay una frase en la carta que se me quedó grabada a fuego. Dice mi abuelo, aprendí que esa cosa no quiere matarte rápido. Quiere que sepas que viene. Quiere que lo esperes, que le tengas miedo noche tras noche. Porque se alimenta de eso, del miedo, más que de la carne. Por eso ronda, y huele, y raspa, y no entra de golpe. Te da tiempo de sentir el terror. Se lo toma con calma. Y la única forma de ganarle, escribió, no es no tener miedo, porque eso es imposible. Es tener miedo, y aún así encender la lumbre. Tener miedo, y aún así no asomarse. El valor no es la ausencia del miedo. Es hacer lo correcto a pesar de él. Dice, esto le pasó a mi padre antes que a mí, y al padre de mi padre. En nuestra familia, cada tantas generaciones, nace uno al que esta cosa escoge. No sé por qué a nosotros. Cuentan que un antepasado nuestro, hace muchísimo, le hizo un daño a algo en la sierra, o rompió un juramento, o profanó un lugar que no debía, y que desde entonces la cosa nos cobra, de uno en uno, de sangre en sangre, no a todos, a uno de cada tantos. Y cuando le toca a uno, lo sabe, porque una noche de lluvia y luna, lo oye por primera vez rondando la casa, y ya no lo deja nunca. Y aquí, nieto, va mi herencia para ti. No te dejo tierras ni dinero que no tengo, te dejo un saber. Escúchalo bien. Si una noche de invierno, con lluvia y con luna llena, oyes que algo grande camina afuera de tu casa en dos patas, rondando, resollando, no te asomes, no salgas. No trates de verlo, ni de matarlo, ni de entenderlo. Enciende una lumbre, si puedes. Reza, tranca todo. Cuida a los tuyos, sobre todo a los niños, que no se asomen, y espera a que amanezca. Siempre amanece. Y con el sol, se va. Hasta la próxima luna. Así, nada más. Aguantando. La carta termina así. Dice, no tengas miedo, nieto. Se puede vivir con esto. Yo viví 80 años y fui feliz, y tuve familia y morí en mi cama, de viejo, a pesar de la cosa. Solo hay que respetarla, saber cuándo cuidarse. Y no perder la fe, porque la fe es lo único que de verdad la detiene. Te quiero, aunque no te conozca. Te quiero por adelantado, a ti que vas a leer esto cuando yo ya no esté. Cuídate. Y cuida a los que vengan después de ti. Tu abuelo que te quiere, Jerónimo. Y abajo, la fecha, de hace 50 años. Hay un pedazo de la carta que me sé de memoria, de tanto releerlo. Dice mi abuelo, no creas que estás loco cuando pase. Esa es la primera trampa. Vas a querer convencerte de que fue un sueño, un oso, tu imaginación. No lo hagas. Créele a tus oídos y a tus tripas. Porque el que se convence de que no es real, se confía, y el que se confía, se asoma. Y el que se asoma, se pierde. La única forma de sobrevivir es creer. Creer desde la primera noche. Yo te lo estoy diciendo desde la tumba para que tú no pierdas tiempo dudando. Créelo y cuídate. Desde la primera noche, cuídate. Y hay una última línea antes de la firma que casi no se alcanza a leer, porque la tinta está corrida. Corrida, creo yo, por las lágrimas de mi abuelo al escribirla. Dice, siento heredarte esto. Daría lo que fuera porque te tocara a otro o a nadie. Pero si te toca a ti, quiero que sepas que no estás solo, que yo pasé por lo mismo y lo aguanté y fui feliz a pesar de todo, y que desde donde esté voy a estar cuidándote,
En cada noche de lluvia y luna voy a estar contigo, del otro lado rezando por ti. Tu abuelo Jerónimo. Y ahí la firma temblorosa y la fecha. 50 años atrás, cuando terminé de leer esa carta, la primera vez, me quedé mucho rato en silencio. Pensé que era la fantasía de un viejo solitario, que pasó demasiadas noches solo en la sierra y que el frío y la soledad le llenaron la cabeza de sombras. Eso pensé. Guardé la carta y traté de olvidarla, y casi lo logré. Durante años, viví como cualquiera, en la ciudad, lejos del campo, sin acordarme de mi abuelo Jerónimo ni de sus miedos, hasta hace poco, hasta este invierno, hasta que empezó a llover, como está lloviendo ahora. Porque hace unas semanas, una noche de lluvia, con luna llena, aunque tapada por las nubes, me despertó un ruido, afuera de mi casa. Yo vivo en las orillas, donde ya empieza el campo, y oí unos pasos, grandes, lentos, en dos patas, rondando la casa, y un resuello, grave, húmedo, junto a la ventana. Igualito. Igualito a como mi abuelo lo escribió 50 años atrás, en su carta. Y entendí, en ese instante, con el corazón helado, que no había sido la fantasía de un viejo, que era verdad. Y que ahora me tocaba a mí. No me asomé. Me acordé de la carta, palabra por palabra, y no me asomé. Prendí una veladora, la única que tenía, y la puse en la ventana. Tranqué las puertas y recé, como me enseñó un abuelo al que casi no conocí, con las palabras que me dejó escritas. Y afuera, la cosa siguió rondando, toda la noche, oliendo por debajo de la puerta, raspando la pared, buscándome, reconociéndome, como me había olido quizá desde la sangre, desde antes de que yo naciera, esperando su turno, su generación, la mía. Esa primera noche que lo oí, hace unas semanas, hice todo mal al principio, porque a pesar de la carta, a pesar de todo, mi primer impulso fue el de cualquiera. Quise asomarme, quise ver. Me levanté, fui hacia la ventana, con la mano ya en la cortina, y me detuve. Me detuve porque me acordé de las palabras de mi abuelo. El que se asoma, se pierde. Y bajé la mano, y me alejé de la ventana, temblando, y te juro que en ese momento sentí como si alguien me hubiera detenido la mano, como si mi abuelo, desde donde estuviera, me hubiera agarrado la muñeca. No te asomes, nieto. Y no me asomé. Hice lo que decía la carta. Prendí la veladora, la puse en la ventana, tranqué todo y recé. Con sus palabras, con las oraciones que él me dejó escritas al final de la carta. En otra hoja, con su letra temblorosa. Y afuera, la cosa siguió toda la noche, rondando, oliendo, raspando, buscándome. Pero no entró. Mientras ardió la veladora, no entró. Y yo la cuidé, esa llamita como mi abuelo cuidó su lumbre 80 años atrás en su choza de piedra, con toda mi alma, porque entendí por fin en carne propia lo que él había querido enseñarme, que la luz es lo único, que mientras haya luz, aguantas. Amaneció y se fue. Como decía la carta, con el sol se fue. Salí, temblando, cuando ya había buena luz. Y en el lodo, alrededor de mi casa, en pleno siglo XXI, a las orillas de una ciudad, había huellas, grandes, de un pie con garras, dando vueltas y vueltas a mi casa toda la noche, exactamente como las que mi abuelo describió alrededor de su choza de piedra, en la sierra, hace 50 años, las mismas. La misma cosa, que cruzó medio siglo, y montañas y generaciones, para volver a encontrar a los de su sangre, para encontrarme a mí. Esa noche, arrodillado junto a mi veladora, con la carta de mi abuelo en las manos y esa cosa rondando afuera, sentí algo que no esperaba. No me sentí solo. Sentí a mi abuelo conmigo, a mi bisabuelo, a todos los de mi sangre que habían pasado por esa misma noche, en sus chozas, en sus casas, en distintos siglos, con distinta lluvia, pero con el mismo miedo y la misma lumbre encendida. Éramos una cadena de gente que aprendió a aguantar, y esa noche me tocaba a mí sostener el eslabón. No fallarles, encender mi luz como ellos encendieron la suya, y esperar el amanecer como ellos lo esperaron. Así que aquí estoy, como estuvo mi abuelo, como estuvo mi bisabuelo, cuidándome en los inviernos, prendiendo mi veladora en las noches de lluvia y luna,
rezando con las palabras que me heredó Jerónimo, y viviendo el resto del año, como cualquier persona. Porque él tenía razón en eso también. Se puede vivir con esto. Da miedo, sí, pero se puede. Uno aprende, uno respeta, uno cuida a los suyos, y espera a que amanezca. Que siempre amanece. Esa es la única promesa que esta historia te puede hacer, que siempre, siempre amanece. Te conté esto al final, y no al principio por una razón, porque quería que ya me conocieras un poco, que ya me hubieras acompañado un rato en la noche, para poder pedirte algo, ahora que somos casi amigos. Si algún día, en una noche de lluvia y luna llena, oyes afuera de tu casa unos pasos grandes, en dos patas, rondando, acuérdate de esta historia. Acuérdate de mi abuelo Jerónimo. No te asomes. Prende una luz. Reza, aunque no sepas rezar. Tranca todo y espera. Nada más espera, que amanezca. Y va a amanecer, te lo prometo. Hoy también está lloviendo. ¿Lo oyes? Y hay luna llena, aunque no la veamos por las nubes. Yo ya prendí mi veladora. Ya está ahí, en la ventana, tranquila, con su lucecita. Ya tranqué las puertas. Y voy a velar como veló mi abuelo, como han velado los de mi sangre por generaciones. No tengas miedo. Mientras haya luz, no entra. Y luz hay. La de mi veladora, y la de esta historia, y la de la mañana que ya viene, aunque todavía falte. Faltan unas horas nada más. Y luego, el sol. Y luego, la calma. Cierra los ojos ya. Escucha la lluvia, pareja, buena, la de siempre. Deja que te lleve al sueño. Yo me quedo despierto, con mi veladora, cuidando la noche por los dos. Y si entre sueños oyes unos pasos afuera, grandes, lentos, no te asomes. No hace falta. Yo estoy velando. Yo cuido la luz. Duérmete tranquilo, que estás a salvo, aquí, conmigo, con la lluvia, con la lumbre encendida. Y cuando despiertes, ya será de día. Ya habrá pasado, porque siempre pasa. Porque siempre, mi niño, mi amigo, siempre amanece. Descansa, hasta que amanezca.